¿Sabes qué le da más miedo a un hombre que una historia de monstruos? Ver a una mujer leyendo una historia donde la protagonista se ha dicho monstruo. Desde los cuentos de hadas hasta los bestsellers contemporáneos, las mujeres han descubierto que más que tenerle miedo a los monstruos, les tienen ganas. A este fenómeno se le llama teratofilia, que es la inexplicable atracción hacia la deformidad o más en concreto, hacia los monstruos. ¿Pero qué dice eso de nosotras? Podríamos mencionar historias como La Bella y la Bestia, Nosferatu, Drácula, Frankenstein, La Forma del Agua, Mi novio es un zombie, Lisa Frankenstein, Buffy, Casper, King Kong, El fantasma de la ópera, El hombre manos de tijera, Porco Rosso, Planet Barbarias, Hush Hush, Crepúsculo, The Vampire Diaries, Split, Teen Wolf, Mahotsukai no Yome, toda la saga de Me casé con, El cascanueces incluso, y un largo etcétera que lo demuestra. Mientras que cuando buscamos historias de hombres enamorándose de monstruos solo encontramos mediocridad en su mayoría, donde los monstruos no se comprometen del todo y no llegan a ser monstruos completos, apenas chicas hermosas y voluptuosas con piel descolorida, tal vez orejitas de gato, una cola, nada realmente atrevido, nada que realmente nos diga esto es un monstruo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir de nuestra sociedad? ¿Por qué parece atraer a unos pero a otros no? Y más importante, ¿por qué todo esto ahora es tan sexual? Pregunta más importante para partir en este video, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Desde cuándo el pelaje, los colmillos y las escamas se volvieron algo sexy para las mujeres? Para entender todo este fenómeno y lo que hay detrás del género del Monster Love, tenemos que irnos para atrás. Muy para atrás. A esas historias donde la bestialidad y el deseo empezaron a mezclarse. Porque antes de Crepúsculo, antes de Frankenstein incluso, ya había criaturas acechando en la oscuridad y no nada más para asustarnos. Así que empecemos este viaje por el género del romance con monstruos. Si retrocedemos en el tiempo, nos encontraremos con un tiempo en el que los límites entre lo divino, lo animal y lo humano se desdibujaban con bastante facilidad. Y esto sucede en la mitología griega. Allí los dioses no solo jugaban con el destino de los mortales, sino también con sus cuerpos. Y las historias que surgieron de estos encuentros son más oscuras y turbias de lo que podrías imaginar. A continuación abordaremos un par de estas. Como siempre, con las historias antiguas hay variaciones, diversas versiones de qué es lo que sucede. Pero en general se dice que Minos, el rey de Creta, le pide a Poseidón, su tío, que como una señal de su favor divino le mande un toro y que a este lo sacrificará en nombre del dios. Pero cuando lo recibe, se encuentra con este toro hermoso, blanco como la nieve, un espécimen del que no puede deshacerse tan fácil. Entonces decide, en lugar de sacrificar a este toro, tomar uno de los suyos más comunes y darle el nombre de Poseidón. Pero esto al dios no le agrada, porque no es en lo que quedaron. Entonces, en venganza por la promesa incumplida, Poseidón, en lugar de castigar a Minos por su insolencia, castiga a Pasífae, su esposa, haciéndola bajo un hechizo que se enamore perdidamente del toro. Pasífae, no pudiendo resistir lo que siente por el toro, le pide ayuda a Dédalo, un famoso inventor y arquitecto que vivía en el palacio. Le pide que le cree una vaca de madera con piel de vaca por fuera, para así poder meterse ya dentro de esta vaca y tener relaciones con el toro. I know. Pronto entre estos encuentros, Pasífae se embaraza del toro y horrorizada da luz a esta criatura monstruosa con cara de toro, cola de toro, pero cuerpo humano. El monstruo es llamado Asterio, pero es más conocido como el Minotauro. Ya, de ahí viene el mito, que a Minotauro pues significa el toro de Minos. Minos, para evitar que esta criatura cause caos en el reino, le pide ayuda a Dédalo. Le pide que cree algo que contenga a la bestia, donde ésta no pueda escapar. Y así es como Dédalo construye el laberinto. Un laberinto subterráneo tan bien diseñado que cualquiera que entrase allí nunca más podría volver a salir. Según interpretaciones, esta leyenda nos habla sobre el deseo prohibido, la representación de lo que sucede cuando se sobrepasan los límites morales y naturales. Sirve como una metáfora de la culpabilidad y la prisión de los deseos reprimidos o prohibidos, y la alienación de quienes se dejan llevar por sus pasiones y decisiones erradas. Lo que personalmente me sorprende de este mito es que mientras Minos es quien comete el error, la mujer es la que recibe el castigo.
La mujer es la que va a cargar la vergüenza. El Minotauro no es solo un monstruo creado por la transgresión, sino también la alienación de Pasífae, quien al ceder a un impulso impuesto termina siendo castigada por su placer. Esta historia resalta como en muchas otras historias, las mujeres cargan las consecuencias de lo prohibido, mientras el hombre, aunque responsable, rara vez se enfrenta al mismo castigo moral. Pasífae es vista como la culpable de un deseo ajeno, como si el placer femenino hubiese sido la verdadera transgresión en toda esta historia, y no el hecho de que Minos no cumpliera su palabra. Ya es bien sabido que Zeus era un dios con un líbido incontrolable y que usaba su poder de transformación para mantener relaciones con mujeres bajo el engaño. Y esta leyenda no es la excepción a la regla. Se dice que un día, mientras se bañaba en las aguas del río Eurotas, Leda vio un hermoso cisne de plumas blancas que se acercaba a ella. El cisne venía seguido por un águila que quería devorarlo, y Leda, compadecida por el sufrimiento del ave, decide tomarlo en brazos y protegerlo del águila hasta que ésta se va. Lo que no sabía Leda es que este cisne no era otro que Zeus, el poderoso rey de los dioses que se había transformado nuevamente en un animal. Habrá dos versiones populares, una en la que Zeus la acaricia, la halaga y ella termina cediendo. Ella siente atracción por este, le parece un cisne muy bello y con el don de la palabra. Pero en otra versión, y que es la más popular y conocida, es que Zeus aprovecha que ella lo tenía en brazos y estaba desnuda y la se dice que esa misma noche Leda regresó a su palacio y allí se acostó con su esposo, el rey Tindareo. Al cabo de un tiempo, Leda quedó embarazada y también de versión en versión variará, pero por lo general, en el momento del parto, de ella salen dos huevos. De uno sale Castor y Clitemnestra, hijos de Tindareo, y del otro, Pollux y Helena, hijos de Zeus. A partir de esta leyenda, Leda se convierte en un símbolo de las víctimas del deseo de los dioses, quien ve su vida y su cuerpo invalidados por una fuerza superior, cuyo deseo no puede ser rechazado. La historia plantea la contradicción de la belleza de la imagen, que es el cisne, o Leda siendo acariciada por un cisne, y la brutalidad adyacente en este gesto en sí, o sea, el vivido disfrazado en algo divino. Pero también es una reflexión sobre cómo fuerzas más grandes, llámese divinidad, el poder, el destino, lo que sea, pueden sobrepasar los límites de lo humano. Y de igual modo que la historia anterior da por consecuencia hijos ajenos, como, nuevamente, un castigo para la mujer, que de nuevo no fue más que una víctima de los dioses. Diana Miat, escritora del artículo de Pasífae en World History Encyclopedia, concluye que a lo largo de los años, los estudiosos han tratado de explicar la razón de este tema común. Especulan que las tradiciones y la moral de los antiguos griegos podrían ser una explicación de que las mujeres fueran seducidas por animales en la mitología griega. En la antigua Grecia se esperaba que las mujeres fueran castas hasta que se casaran, y los disfraces de animales que usaban los dioses se veían como una forma de eliminar simbólicamente cualquier resistencia que las mujeres tuvieran para preservar su castidad. Como si con ello las cosas malas lo fueran un poco menos, creo. Yo en ambas historias encuentro que la y el castigo son elementos clave. Destacan la inequidad en las relaciones entre dioses, hombres y mujeres, así como el tratamiento injusto hacia estas últimas. Si bien no hablan de mujeres enamorándose per se de monstruos en su forma aterradora, a excepción del resultado que da por Minotauro, pero la mujer no se enamora del Minotauro, sino más bien tienen interacciones con animales, son parte de las bases conocidas para lo que se vendría después. En el siglo II después de Cristo, Apuleyo, un mítico escritor romano, escribió la obra de Metamorfosis, o mejor conocida como El Asno de Oro. Esta es la historia de Lucio, un hombre que se encuentra atraído por la magia. En un viaje se encuentra con una mujer llamada Fotis, que se revela es su tía y es una bruja. Lucio, deseando experimentar la magia por sí mismo, le pide a su tía que lo convierta en un ave, pero por equivocación lo termina convirtiendo en un burro sin la incapacidad de poder volver a su forma original. Bajo esta forma, Lucio, un miembro de la aristocracia romana, se ve forzado a ser testigo y víctima de las miserias de los esclavos y desposeídos, reducidos, al igual que él, a ser poco más que bestias de carga, debido a su explotación a manos de ricos terratenientes. Sin embargo, no se diría que esta es una novela oscura. Al contrario, se le ha remarcado como una novela divertida, imaginativa e incluso hasta sexualmente explícita. Al final de la historia, gracias a la intervención de la diosa Isis, Lucio logra recuperar su forma humana, y la obra termina con Lucio convirtiéndose en un fiel devoto y seguidor de la diosa Isis. Pero lo que nos llama la atención, y no de una forma morbosa,
es que tengan contenido realmente explícito. Porque no se trata de que es un burro y se empieza a relacionar con las hembras, no va por ahí. En esta historia, como en las historias griegas pasadas, aquí las mujeres también terminan teniendo intimidad con un animal. Pero aquí hay una gran diferencia. Ninguna de estas mujeres es forzada o está bajo la influencia de ningún dios. Solo son ellas sucumbiendo a una perversión propia. En ocasiones llegan a decir que aman a Lucio el burro, que se han enamorado de su personalidad y sus gracias. Pero no podemos dejar de lado que estamos hablando de un animal, y que al menos en algunos de los fragmentos que yo personalmente pude leer, al menos una de estas mujeres siente atracción a Lucio específicamente porque es un animal. Y ella se quiere relacionar con él para alimentar este morbo, este fetiche. Es la dominación a otro nivel, la humillación al animal y de algún modo a sí mismas. En el capítulo 4 del libro 10 de dicho escrito se puede leer el siguiente segmento. En aquel conventículo y ayuntamiento fueme a ver una matrona, mujer rica y honrada, la cual como los otros, mercó mi vista por su dinero, y con las muchas maneras de juegos que yo hacía, ella se deleitó y maravilló tanto, que poco a poco se enamoró maravillosamente de mí, y no tomando medicina ni remedio alguno para su loco amor y deseo, ardientemente deseaba estar conmigo, y ser una Pasífae de asno, como fue la otra del toro. En fin, que ella concertó con aquel que me tenía a cargo, que la dejase una noche conmigo y que le darían gran precio por ello. Así que aquel bellaco, porque de mí le pudiese venir provecho, contento de su ganancia, prometióselo. Ya que habíamos cenado, partimos de la sala de mi señor y hallamos a aquella dueña que me estaba esperando en mi cámara. Seguramente no fue la primera, pero habrá sido de las primeras historias donde se empezaba a desarrollar el deseo de la mujer a un ser más bestial. Y aunque aquí, aunque tampoco se trata de un monstruo, sí podemos hablar de un ser no humano masculino con razonamiento y personalidad. Al final, el Asno de Oro no es solo un testimonio de las perversiones y deseos de los personajes, sino también un reflejo de la mente de quien lo escribió. Apuleyo, un hombre inmerso en la cultura romana del siglo II, juega con la idea del deseo femenino llevado a un extremo, no por intervención divina, sino por pura voluntad. Sin embargo, es imposible no ignorar el hecho de que este retrato del deseo femenino fue hecho por un hombre, y que la existencia de estas escenas habla tanto o más de la imaginación masculina y su proyección sobre el deseo femenino. Que no nos extrañe que a día de hoy, aun sean los hombres los que comparan sus deseos con los de animales, incluyendo los de los burros. Apuleyo le da una mirada bastante masculina a lo que intentamos abordar en este video. Mujeres enamorándose y deseando a los monstruos o criaturas, pero estaba cimentando las bases para lo que vendría después, con las mujeres cayendo ante seres que se podrían ver como más bajos, inferiores, tan así como en este momento lo fue el burro. El Rey Cerdo o el Rey Porco es un cuento del siglo XVI, incluido en Las noches agraciadas de Giovanni Francesco Straparola. La historia gira en torno a un rey y a una reina que quieren tener un hijo pero no pueden concebir, hasta que finalmente lo logran, pero este tiene la apariencia de un cerdo. A pesar de su aspecto, el cerdo habla y se comporta como cualquier ser humano, aunque también muestra comportamientos violentos y groseros. Cuando este crece, el rey decide que es momento de casarlo. Y después de algunas complicaciones al conseguirle pareja, porque claro, quien quiere casarse con un puerco, finalmente le encuentran una esposa, la hermana mayor de una familia donde tienen 3 hijas. Sin embargo, ella lo rechaza ya estando casados por su apariencia y modales, y él le encuentran una segunda esposa, que es la segunda hermana de esta familia, pero sucede casi lo mismo, y de nuevo Entonces van por la tercera y la última, la hija menor de esa familia. Y esta es la primera mujer que lo trata con amabilidad y paciencia. Gracias a esto el amor crece entre ellos y entonces él le revela un secreto a ella. Una noche, este se quita su piel de cerdo y revela que debajo hay un hombre hermoso. Todas las mañanas se despertaba y se volvía a poner esa piel de cerdo encima. Pero ella estaba contenta de saber que en el fondo había un hombre decente debajo. Al poco tiempo tienen un hijo, con una apariencia perfectamente humana y normal. Y con el tiempo la princesa finalmente se harta y va a hablar con su suegro, el rey, y le dice: este muchacho puede quitarse la piel de cerdo y hay un hombre normal debajo. Véanlo por la noche. Así entonces el rey y la reina por la noche van a la habitación del príncipe y
Se encuentran con este hombre perfectamente atractivo, se sienten muy contentos y el rey ordena que se deshagan de la piel de cerdo para que su hijo permanezca para siempre como un príncipe humano común y corriente. Una vez esto sucedió, el rey abdicó y coronó a su hijo. Y aunque ya no tenía la apariencia de un cerdo, por siempre fue conocido como el rey cerdo. Aún así, vivió muy feliz con su mujer y su hijo. El rey cerdo aborda la compleja dinámica de la aceptación y la transformación. En la historia, la monstruosidad no es un simple maleficio, sino que es una manifestación de lo que este hombre lleva por dentro. Es grosero, violento y deshumanizado. Y el rey cerdo, aunque tiene la posibilidad de volverse humano, de cambiar su apariencia, solo lo hace cuando ya no existe la monstruosidad interna que se pueda ver reflejada en la externa, cuando su apariencia ya no coincide con quién es él. Y yo siento que la esposa no lo trata bien por un amor romántico, tal vez por el miedo de que ya acabaron con sus 2 hermanas. Su aceptación por este hombre me parece más bien pragmática, quizás resignada. Le permite a este hombre sentirse lo suficientemente cómodo para así poder revelar su humanidad oculta. En última instancia, la transformación no es solo un cambio de piel. Al finalmente el cerdo ser aceptado en su peor forma, ya no necesita esconderse tras un disfraz, y su transformación parece menos una magia benigna y más el resultado de haber llegado a la desesperada conclusión de que ya no puede seguir viéndose o siendo alguien que no es. De nuevo, no lo veo como una historia de amor, pero tampoco una resignación absoluta. Tal vez solo es la comodidad de la esposa del rey cerdo, pero es la conformidad la que lo contagia a este. Y tal vez esta historia de la transformación de bestia a humano te suene familiar, pero en una versión donde el amor sí es realmente necesario para que se pueda romper un hechizo. La historia original de La Bella y la Bestia fue escrita originalmente en 1740 por Gabrielle Suzanne Valmont de Villeneuve, como parte de su libro The Young American Girl and the Sea Tales. Esta primera versión era mucho más extensa y compleja, llena de detalles sobre el origen del hechizo que recibe la bestia y su mundo en general. Y aunque cuando se habla de La Bella y la Bestia y lo que puede tener controversial, siempre se habla del síndrome de Estocolmo o algo así, en realidad otro punto controversial podría ser que es una bestia, pero lo que realmente es controversial es el contexto que hay detrás de esta historia y por qué se escribió. Esta historia habla de los matrimonios arreglados, el pan de cada día de aquella época. En la Francia del siglo XVIII, muchas mujeres jóvenes se casaban con hombres muy mayores, a menudo sin la oportunidad de elegir o de siquiera conocerlos en persona antes de casarse. Carrie Fairclough, en su ensayo provocadoramente titulado La Bella y la Bestia, es el resultado de una larga historia sobre mujeres que tienen relaciones con animales, retoma la teoría del psicólogo Bruno Bettelheim, que define estas historias como una historia de preparación de animales, sugiriendo que estas narraciones están destinadas a tranquilizar a las vírgenes nerviosas sobre el sexo después del matrimonio. Se trata de las muy buenas probabilidades de que te casen con un viejo libertino aristocrático y te obliguen a tener relaciones raras al estilo del antiguo régimen con él. Pero tal vez tengas suerte y él sea un bombón. O tal vez te toque un viejo horrendo cascarrabias, al cual tú, con tu amor de mujer, tu paciencia de mujer, tu cuerpo de mujer, tu sacrificio de mujer, tu belleza de mujer, logres domesticar a tal animal. Y al final, tal vez, merecerte tu final de cuento. ¿Qué te digo? La bestia, en su primera o segunda versión, no recuerdo, le pide en repetidas ocasiones a Bella que se case con él. La versión de Villeneuve incluso le pide que se acueste con él. Y Bella tiene sueños donde es cortejada por un apuesto príncipe, lo que revela sus deseos verdaderos. En un momento crucial de la historia, Bella reflexiona. «No soy terrible», dijo, «por causarle dolor a alguien que ha hecho tanto por complacerme. ¿Es culpa suya que sea feo y falto de inteligencia? Él es amable. Eso vale más que cualquier otra cosa. ¿Por qué no he querido casarme con él? Sería más feliz con él que mis hermanas con sus maridos. No es la belleza ni el gran ingenio lo que hace feliz a una mujer con su marido, sino el carácter, la virtud y la bondad. Y Bestia tiene todas esas buenas cualidades. Puede que no esté enamorada de él, pero siento respeto, amistad y gratitud hacia él. Si lo hiciera infeliz, mi falta de aprecio me haría sentir culpable por el resto de mi vida». Esta reflexión revela el verdadero trasfondo del cuento. No se trata solo de un romance entre una mujer joven y una bestia encantada,
sino cómo se les enseñaba a las mujeres a justificar este tipo de relaciones. Incluso aceptarlas sabiendo que no era lo que deseaban. Bella no habla de un amor apasionado, sino de respeto, gratitud y deber. Pero refuerza que la mujer es la que debe encontrar la virtud en el hombre, incluso si no hay siquiera atracción o una conexión emocional inmediata. Al final la narrativa sugiere que con suficiente paciencia y trabajo de mujer, además de sacrificio, cualquier situación matrimonial se puede convertir en un final feliz, perpetuando la idea de que la mujer es la que siempre debe sacrificar, aceptar y resignar en un matrimonio. Pero La Bella y la Bestia ha tenido muchas versiones, y algunas de ellas bastante remarcables, mencionados también en el artículo de Kelly Faircloth. Y algunas de estas son las siguientes. Obviamente, la original de 1740, escrita por Villeneuve, donde la bestia le pide que se acueste con él. Luego está la versión de 1756, escrita por Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Simplificó la historia y la hizo más accesible para un público joven. En esta versión, la bestia le pide a Bella repetidamente que se case con él y elimina matices oscuros de la versión original. Luego, en 1946, está la versión de Jean Cocteau. Esta es una adaptación cinematográfica. Tiene un enfoque onírico y artístico, añadiendo símbolos visuales y una atmósfera surrealista. Además que llega una figura compitiendo contra la bestia por la mano de Bella. En 1979 tenemos la versión de Angelina Carter que se llama La novia del tigre. En esta versión, Bella se termina convirtiendo en una bestia en lugar de que la bestia se vuelva un humano. O sea, ambos terminan como bestias. Me gusta. Y se abordan temas como la liberación femenina y la transformación. Ya en 1991 llega la versión de Disney, la más conocida de todas. Disney toma partes de la versión de 1756 y también partes de la versión cinematográfica de 1946. Introduce a Gastón, el bruto machista, y pone a la bestia, el alma atormentada. Bella es presentada como una chica con un alma interior, con su propia historia, sus propias pasiones, y presenta el autosacrificio como parte de su personalidad. En 1997 tenemos la versión de Robin McKinley, Rose Daughter. En esta versión, la bestia no se convierte en un humano al final, se mantiene siendo una bestia y nos habla de la autoaceptación, el amor por lo que uno es. Y luego en 2022 tuvimos una versión de Jennifer Snow llamada The Beast. En esta novela corta, la bestia tampoco se convierte en un humano, se mantiene siempre como una bestia, pero le agregamos unas cuantas escenas donde la bestia se explícitamente a Bella, llenándola de a cada oportunidad y hablándole con apodos que de algún modo siento yo que la infantilizan, y la pareja aprovecha la apariencia de la bestia para mantener juegos de rol donde él hace del cazador y ella de la presa. Pero ya hablaremos de eso, cálmate, no te emociones, todavía no llegamos a lo pervertido en la historia del Monster Romance. Vamos por partes. Controla tus hormonas, por favor. La versión más popular de La Bella y la Bestia es la de 1991 de Disney. En esta versión, Bella es una joven alfabetizada, curiosa y soñadora que anhela una vida más allá de su pequeño pueblo, donde su amor y pasión por la lectura la hacen destacar. Ella termina siendo prisionera en el castillo de la bestia, un príncipe maldecido por su arrogancia que debe aprender a amar y ser amado para romper el hechizo. La historia se convierte en un enfrentamiento entre dos modelos masculinos, Gastón y la bestia. Uno es un machista superficial y el otro es un alma atormentada y emocional, que inicialmente violenta y dominante es transformada por la bondad y la paciencia de Bella. Este relato refuerza el paradigma de la mujer humanizadora de monstruos, que es uno que abordaré en la siguiente sección, pero aguántame tantito. Por ahora te diré que surge de la virtud femenina, en forma de compasión, sacrificio y amor incondicional, diciendo que tiene el poder de domesticar la agresividad masculina y revelar al monstruo oculto detrás de esa fachada peligrosa. Bella, en lugar de buscar una relación basada en la apariencia física o el estatus, aprende a ver más allá del físico, mientras que la bestia, a través del amor y la sensibilidad de la mujer, redescubre su propia humanidad. Y déjame decirte que la bestia es uno de los primeros crushes monstruosos de muchas chicas de la generación pasada, la mía, mi generación y la siguiente generación. No solo porque posee un castillo, una biblioteca, que yo ni en 19 vidas podré tener, ¡ay Dios! Sino por su apariencia. Y sí, su apariencia de monstruo, lleno de carácter, de este sentido obvio de protección. Sus grandes expresiones faciales, que luego le son arrebatadas cuando lo convierten en un ser humano. ¡Ay no!
Según esto, es una muestra de la capacidad que ha adquirido para frenar sus impulsos, su bestialidad, y que lo han vuelto un ser mucho más civilizado. Y debería parecer atractivo. Lo es, pero ha pasado de una autenticidad a una generalidad. O lo más importante, ha hecho que perdamos la necesidad de protegerlo, de ayudarlo emocionalmente. Ha dejado de parecer un monstruo que necesita a una mujer para ser ahora solo un hombre común. Pero la siguiente historia de la que hablaremos no ha necesitado humanizar al monstruo. Y ha sido el parteaguas para un paradigma que aún vemos en las historias de la actualidad. Y que le da sentido a la misión de Bella en esta historia. Después de la primera versión de La Bella y la Bestia, tuvieron que pasar casi 70 años para que llegara una figura que nos hiciera cambiar a la humanidad cómo es que se percibe al monstruo y lo que este mismo significa. Cuando Mary Shelley creó a Frankenstein y no solo introdujo un monstruo nuevo, sino que profundizó en preguntas filosóficas y existenciales del ser humano. El monstruo de Frankenstein, a pesar de ser una criatura artificial, creada a partir de cadáveres, busca lo que todos los seres humanos buscamos: amor, aceptación y comprensión. Desde el mismo momento en que es creado, recibe rechazo por parte de la sociedad, incluso por su propio creador, Victor Frankenstein. A lo largo de la obra, lo que más destaca no es su monstruosidad física, sino el vacío emocional que lo consume. Un vacío que refleja la incapacidad humana para conectar con lo que es diferente, lo desconocido, lo otro. Así, el monstruo no solo es una metáfora de lo temido, sino también una representación del amor no correspondido y la soledad profunda. El concepto del amor en Frankenstein está marcado por la ausencia, el rechazo y la desesperación. El monstruo no busca venganza, busca ser aceptado, ser amado, como cualquier ser humano lo haría. Es la búsqueda del amor lo que define su existencia. Y Shelley, a través de su monstruo, nos invita a reflexionar sobre los límites de la humanidad, los prejuicios sociales, sobre todo lo que significa realmente ser humano, tener la capacidad de amar y ser amado. La criatura, aunque monstruosa en apariencia, tiene más humanidad que muchos de los personajes que hay en la historia que son humanos. Aunque yo ya he hablado de esto y no me gusta usar la palabra humanidad para referir a algo positivo, porque la humanidad ha demostrado no ser muy positiva. Kevin Luna, a quien conozco yo por ser creador de contenido en TikTok, cuya cuenta te estaré dejando en la descripción de este video por si quieres ir a verlo. Si te interesa el tema de la literatura y la escritura, este hombre tiene muy buenos consejos para desarrollar muy buenas historias. Y recordatorio, como siempre, yo también dejo en la descripción todas las referencias que utilicé para cada uno de mis videos, por si quieres ir a leer por ti mismo de dónde estuve sacando lo que estoy mencionando aquí y obtener tal vez tus propias conclusiones. Pero bueno, volviendo al tema. Kevin Luna habla sobre 6 paradigmas en la literatura. Hay 6 bases, 6 historias originales que son la base para todas las demás historias que existieron después. Estos son el paradigma de los traptos de Kafka y Borges, el paradigma chejoviano de autoanálisis, el de El Gran Alonso Quijano, el paradigma de la locura en las obras de Shakespeare, el de la antidamisela o domesticadora de hombres, y el de la mujer humanizadora de monstruos. Este siendo creado por Mary Shelley en Frankenstein. Dichas conclusiones las ha sacado Kevin Luna a raíz de investigaciones y lecturas de diversos autores, pero yo me estoy basando en él porque es como conocí estos paradigmas, ¿ok? En su análisis de Frankenstein, Kevin nos invita a comprender la obra teniendo en cuenta la vida de la propia autora, Mary Shelley, y eso lo hace apoyándose en un análisis psicoanalítico de Marty Roberts. Según este análisis, la obra de Frankenstein revela 2 de los traumas más grandes en la vida de la autora. El primero es la incapacidad de traer vida al mundo, pues Shelley tuvo 3 embarazos fallidos y el cuarto pudo finalmente traer a la vida a su hijo, a su primer hijo. Este trauma se refleja en el monstruo de Frankenstein, a quien se le da vida a partir de partes de otros que ya están muertos. Y segundo, la ausencia de la madre, pues la madre de Shelley murió días después de haberla traído al mundo. Por ello, al igual que Shelley, Victor Frankenstein crea un ser que es traído a la vida sin una madre. Como tercer trauma, que lo agrego yo de mi cosecha, está el hecho de que el monstruo de Frankenstein parece representar la soledad que Mary Shelley sentía en su matrimonio con Percy Shelley, un hombre que, aparte de no apreciar su talento, la engañó con su propia hermana. En la historia, el monstruo de Frankenstein es abandonado por su creador, dejándolo solo en un mundo sin amor. Y no es un villano, solo busca lo mismo que todos:
no estar solo. Shelley le da a la criatura algo de empatía, algo de curiosidad que le permite a la criatura ser domesticada por la niña del lago y al mismo tiempo sentirse profundamente conmovido por la delicadeza de una flor. Entonces el mérito de Shelley está en el crear este monstruo con esta conciencia virgen y enfrentarlo a esta sociedad ambiciosa, violenta y tecnolátrica, y al mismo tiempo hacerle sentir un poco de la condescendencia femenina. Esto debido a que Shelley creía firmemente en la capacidad humanizadora de la feminidad. Esta interacción con la feminidad, con una sensibilidad menos rígida, refleja una condescendencia femenina, que ve el mundo desde una mirada más empática. Es lo que hoy en día se diría un hombre escrito por una mujer, o en este caso un monstruo escrito por una mujer. Al final, no le pide a Frankenstein que le dé un padre, un hermano, un amigo. Lo que realmente busca es una figura femenina. Esto subraya el poder que tienen las mujeres o la feminidad de humanizar a los monstruos, transformar lo que está fuera de la humanidad en algo que se pueda sentir más cercano. Este es el corazón del paradigma de la mujer humanizadora de monstruos, a diferencia de la mujer o antidamisela domesticadora de hombres, que es uno que también aborda Kevin Luna a detalle. En este caso, la conciencia no es algo innato a los hombres, sino que se forma a través de su interacción con la sociedad, la cual a través del rechazo y la violencia le da forma a su identidad. Es la relación con la feminidad y el amor el que le hace poder alcanzar la humanidad, que de otra manera se le habría sido negada. Shelley no presenta al monstruo como una criatura sexual o mínimo atractiva, ni como algo de lo que se pueda tomar ventaja. En cambio, es una criatura que desea amar y ser amada. Está dotado de bondad y pureza, características que son inusuales en lo que se podría definir como un monstruo, o al menos en el concepto clásico de uno. No se trata de temerle por su apariencia, sino por lo que refleja de nuestra sociedad al tratar de mostrar esa diferencia. Por primera vez se coloca sobre la mesa el tema de amar a alguien que en vista de la sociedad no merece serlo. Por primera vez se pone sobre la mesa el tema de la mujer rescatando al hombre, al que se ve como el malo, pero confirmando que lo que necesita solo es amor y aceptación. Este tropo o este paradigma, que inicialmente es con monstruos, literalmente monstruos físicos, no ha hecho más que evolucionar con el tiempo, convirtiéndose en un concepto más psicológico en la cultura popular de hoy en día. Hoy en día aplicaría como lo que es la chica buena enamorándose del chico malo, ya sea un mafioso, un asesino, el fuckboy con traumas de su infancia. Ya es un arquetipo muy explorado. Estos hombres representados como criaturas incomprendidas, que parecen ser forzados a la maldad por sus circunstancias, y que se cree que con la cantidad correcta de amor y comprensión lograrán cambiar y ser mejores personas, que finalmente podrán sanar. Sin embargo, la idea de Frankenstein de Mary Shelley no comenzó bajo esta premisa, pues el monstruo que creó no se basa en una psicología perturbada. O sea, el trauma sí es psicológico, sí ha sufrido un rechazo previo, pero originalmente todo se basa en su apariencia, y en las historias contemporáneas no se basa en su apariencia, no en la mayoría de casos. Se basa en traumas psicológicos más sólidos o menos sólidos, porque estos güeyes ya son güeyes muy guapos y lo que quieras. El problema no fue un rechazo por su físico. Shelley presentó el monstruo en su forma más visceral y real. Es un ser tanto diferente físicamente como internamente. Su diferencia es visible, palpable y temida. Frankenstein fue un gran puente para lo que vendría después. Son decenas y decenas y decenas de historias bajo este paradigma. Como por ejemplo, y hablando exclusivamente y solo de monstruos, La forma del agua, Edward el hombre manos de tijeras, Nosferatu e incluso El fantasma de la ópera. Drácula per se no es una historia de amor o erotismo entre monstruos y humanos. Esta novela, escrita por Bram Stoker en 1897, aborda temas complejos como la moralidad, el miedo a lo desconocido, la lucha entre lo moderno y lo antiguo. Drácula, el vampiro más conocido de la historia, tan solamente seguido por Edward Cullen de Crepúsculo, representa a un ser que desafía las leyes naturales, mientras que sus enemigos, un grupo de personas muy diferentes entre sí, intentan derrotarlo con una combinación entre ciencia y fe. Además, Drácula es un ser de los más complejos y ambiguos de la literatura. Es un ser que, aunque es monstruoso, está motivado por un deseo profundo de regresar a la vida, lo que lo convierte en una figura trágica. Pero claro, en medio de todo esto, esta novela también entrelaza momentos que tienen tintes bastante eróticos. Drácula se convierte en un vehículo para explorar la sexualidad
reprimida, las dinámicas de poder, la transgresión y sobre todo el simbolismo que emana detrás de las mordidas en el cuello y la sangre. Estas escenas se han analizado como desbordes de la hormonalidad de los adolescentes, o sea, hace el viaje a la madurez, simbolizando el despertar de un deseo prohibido y oscuro. Si bien en esta historia no hay un romance entre una humana y un monstruo como punto central, Drácula sí cimentó las bases para lo que después sería un tema bastante común: el romance entre vampiros y mujeres. Las historias de Drácula, por ejemplo, son personajes que representan una seducción peligrosa. Son las 3 vampiresas que habitan en el castillo de Drácula y que con su belleza y poder atraen a los hombres a un destino fatal. Algo que más tarde se usaría en historias como Crepúsculo, donde Edward dice que los vampiros son hermosos para que la gente se acerque a ellos y así sea más fácil alimentarse para dichas criaturas. El depredador perfecto. I'm the world's most dangerous predator. Everything about me invites you in. My voice, my face, even my smell. As if I would need any of that. Están hechos para atraer a la gente. Una de las escenas más reveladoras de Drácula es cuando Van Helsing se encuentra a las novias. Están dormidas con los ojos abiertos y atrapado por la belleza de esta se queda paralizado observándolas. Es en este momento cuando la figura del monstruo se convierte en algo de deseo y no solo de horror. Incluso aquellos que buscan destruirlo se ven atrapados por la belleza hipnótica de estos seres. Mientras que por otra parte las mujeres que sí son humanas en la historia de Drácula, Mina y Lucy, encarnan la dualidad entre la pureza y la transgresión. La humanidad frente a la monstruosidad. Ambas son descritas como inalcanzables, de una forma muy idealizada. Lucy es una angelical joven que, cuando se transforma en una vampiresa, se convierte en una seductora depredadora sexual, mientras que Mina, aunque más recatada, también se ve envuelta en el mundo de lo prohibido cuando es mordida por Drácula. Mina, por otro lado, no es una víctima tan evidente. Aunque inicialmente se presenta como la esposa fiel de Jonathan Harker, su transformación hacia ser una vampiresa se hace más gradual y compleja. Al ser mordida por Drácula, Mina se ve atrapada en un estado de trance, conectada telepáticamente con el conde, lo que refleja la lucha interna entre la razón y el deseo, lo humano y lo monstruoso. La relación entre Mina y Drácula es menos explícita en una cuestión de deseo físico, en algo más erótico. Pero, a medida que la novela avanza, el simbolismo erótico se intensifica. Explícitamente, cuando Drácula va y visita a Mina y la alimenta con su propia sangre, lo que convierte a Mina en una especie de transmisora de lo vampírico, de lo corrupto y de lo monstruoso. Este contraste entre las dos mujeres y su relación con Drácula muestra cómo la figura de esta criatura no está relacionada solo a lo físico, sino que también involucra una lucha psicológica, emocional y sexual con respecto a las normas de la época. Mina y Lucy, aunque completamente opuestas a lo que representa Drácula, porque son todas inocencia y pureza, son ambas transformadas con la intervención de Drácula. Y en este proceso son arrancadas de sus roles tradicionales y llevadas a un estado de deseo, poder y corrupción, todo bajo el simbolismo del vampirismo. Aquí la mujer no cumple el rol de humanizar al monstruo, sino que es a la inversa. El monstruo busca monstrificar a las humanas. Lo que quiero decir es que la propuesta de Drácula no es la de sanar ni reparar nada. Se trata de romper, pervertir y aislar. Mientras que Frankenstein nos ofrece sentimientos románticos y de aceptación, además de la perspectiva de la bondad, Drácula nos trae sentimientos eróticos, de corrupción, y nos muestra que en ciertos casos el mal se puede sentir muy bien. Es por esto que Drácula representa el paso por la pubertad, el mito de la virginidad y los sentimientos negativos que surgen con ello. Frankenstein es el niño con conciencia, en proceso de aprendizaje, con la capacidad de la sorpresa. Drácula es el adolescente rebelde que solo se guía por sus deseos. No es de sorprendernos que al final logren derrotar a Drácula y a todas las mujeres que en su camino convierte en vampiresas, o que anulen la transformación de Mina, y ella continúe su matrimonio con Jonathan Harker, dando como resultado un hijo. Esto sugiere que el mal y la perversión han sido suprimidos. Y como siempre, y como ya sabemos, la redención de toda perversión es pasar por la aceptación del matrimonio sagrado y la conclusión en una familia tradicional católica panista. Por eso Drácula es el adolescente rebelde.
Y nada de sorprendernos que después muchos vampiros hayan sido representados como adolescentes y que sus romances también fueran con mujeres adolescentes. Orlok fue una adaptación no oficial de Drácula, creado en la famosa película Nosferatu de 1922, y que luego volvieron a hacer en el 2024, 25, con Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson y Willem Dafoe. You alright? Yes, thanks. She only likes speaking to me. I know, right? That's exactly why I stop it. Aunque la película se basa en la historia que escribió Bram Stoker, tiene sus diferencias, como inicialmente los nombres de los personajes y después tramas que fueron modificadas para evitar demandas, por lo que en lugar de tener a un elegante conde Drácula, tenemos al aterrador conde Orlok. En cuanto a lo que se parece, la esencia del vampiro sigue intacta, un ser no muerto, parásito, que se alimenta de la sangre humana. Orlok también tiene el poder de hipnotizar a sus víctimas y vivir durante siglos, aunque aquí es donde las coincidencias se terminan. A diferencia de la novela de Stoker, Nosferatu no se enfoca tanto en la transgresión, ni en la seducción, sino de algún extraño y retorcido modo en el romance. Aunque sí hay algo de seducción ahí, pero... Y si esto se le puede llamar romance, es uno bastante sombrío y perturbador. Orlok es más bien un obsesivo inquietante. Aquí Orlok parece atraído por Mina, que en realidad no se llama Mina en esta versión, pero no es una atracción inocente. Es más bien una obsesión posesiva y mortal. Y al menos en la versión del 2024, que ya me la aventé ayer, sí hay una fascinación erótica bastante fuerte. Y podríamos decir explícita. Contrario a Drácula, que podríamos ver un tanto más elegante en esa cuestión. Lo que nos deja en claro en Nosferatu es que el vampiro, aunque aparentemente seductor, es en realidad una manifestación del miedo y la muerte. Un monstruo físico y psicológico que no solo busca el romance, sino la dominación. Es fascinante cómo Nosferatu nos ofrece una visión de lo que podría ser una relación con un no vivo. No es un amor que pasa todos los límites, sino una posesión que borra toda humanidad. Los vampiros son posesivos, no se creen una opción, sino un destino. Personajes como Orlok de Nosferatu muestran que aún está vivo o existente, porque no está vivo, el concepto del verdadero monstruo, que aún está presente en muchas historias. No es simplemente un reflejo de una psicología perturbada, sino un ser cuya diferencia es tan profunda que va más allá de cualquier retención posible. Orlok, como el monstruo de Frankenstein, está atrapado en su propia monstruosidad, buscando algo que nunca podrá obtener: aceptación, amor, humanidad. Y aunque ambos comparten una visión trágica de la soledad y el rechazo, las implicaciones de sus monstruosidades son muy diferentes. Mientras que la criatura de Frankenstein busca humanizarse a través de la empatía, la comprensión y la compasión, Orlok busca completamente lo contrario: posesión, control y el dominio total sobre la chica que le gusta, o algo así. De alguna manera, Orlok no necesita ser humanizado, porque su naturaleza monstruosa se refleja en su relación con los humanos, una relación que destruye más bien cualquier posibilidad para la redención, al contrario de la criatura de Frankenstein, que es la víctima. Orlok es más un agente de esa misma violencia, cuyo amor por la chica no busca que lo sanen, sino el apoderarse. Por supuesto, Orlok o Nosferatu también juega con esta idea de la mujer humanizadora del monstruo, pero de una manera mucho más sombría. La mujer, al igual que la figura femenina en Frankenstein, se convierte en un objeto de deseo para el monstruo, pero en lugar de ser una salvadora, está atrapada en un ciclo destructivo de posesión vampírica. Una vez más, apuntando a la idea de que la interacción con la feminidad en estos casos no siempre lleva a la humanización del monstruo, sino que puede llevar a la destrucción del sujeto femenino y, a su vez, la perpetuación de la violencia. En
En la mitología griega ya había relatos de hombres que se podían convertir en lobos, como la historia del Licaón, un rey que fue convertido en lobo por Zeus como castigo de su poca hospitalidad. Me suena un poco a La Bella y la Bestia, ¿sabes? Sin embargo, el concepto moderno de la licantropía proviene principalmente de leyendas medievales europeas, especialmente en las tradiciones de la Europa central y la del Este, donde los hombres lobo eran considerados criaturas malditas o seres mitológicos, sujetos a transformaciones incontrolables cuando caía la luna llena. A lo largo de los siglos, las historias de estas criaturas empezaron a fusionarse entre las historias tradicionales y las creencias religiosas, en las cuales la licantropía se asociaba con el pecado y la maldad, al punto de que quienes eran acusados de ser licántropos eran quemados en la hoguera, como lo hicieron con las brujas. En la Edad Moderna, principalmente en el siglo XIX, el hombre lobo empezó a ocupar espacio en la zona literaria. Con la publicación de historias como El hombre lobo de 1847, la figura del lobo empezó a evolucionar en la literatura romántica, transformándose así en una figura trágica, un ser humano que no puede escapar de su monstruosidad. Lo que realmente distingue a esta criatura de otras, como los había mencionado, el vampiro y el monstruo de Frankenstein, es cómo su historia se ve afectada por su relación con las mujeres. Todos estos monstruos tienen cierta relación con las mujeres, pero la del lobo es especialmente interesante. Los anteriores podríamos decir que buscan una compañía, ya sea corrompida o no, pero en el hombre lobo el caso es diferente. En la tradición más romántica y moderna de los hombres lobo, se comienza a explorar la dualidad de la naturaleza humana, la lucha interna entre el hombre racional y la bestia salvaje. El hombre lobo a menudo es visto como una víctima de su transformación. Intenta seguir conectado con la humanidad mientras está luchando con su monstruosidad. Esta dicotomía entre el humano contra la bestia se convierte en una metáfora sobre el deseo y la represión, particularmente cuando hablamos de la atracción del hombre lobo hacia una mujer. Uno de los temas más explorados en estas historias es cómo la mujer, muchas veces presentada como pura o inocente, actúa como la figura que puede humanizar al hombre lobo, salvarlo de su monstruosidad. Igual que las historias anteriores, o por ahí más o menos. Este patrón se ha repetido en varias películas y novelas, como en La mujer lobo de 1946 o The Howling de 1981, donde el amor y el deseo entre esta pareja humano y monstruo pueden tanto controlar como desatar a la bestia. Y esa es la diferencia entre los monstruos anteriores y este. La mujer puede desatar la bestialidad. Por otro lado, también hay historias donde el hombre lobo teme dañar a la mujer que ama por su naturaleza de bestia. En estos relatos lucha contra la tentación y el deseo, pero también con el miedo de perder el control en dicha transformación, lo que convierte el amor en una fuerza bien peligrosa. En El hombre lobo de 1941, por ejemplo, el protagonista, Larry Talbot, un hombre que se convierte en lobo debido a una maldición, se ve atrapado en su deseo de amar a una mujer y el terror de herirla durante sus transformaciones. Aquí la relación se vuelve un dilema trágico. El amor que al mismo tiempo lo salva, lo condena. Por todo esto, el hombre lobo representa perfectamente la represión, específicamente la represión del deseo, el miedo al deseo no correspondido o al acto de perder el control. En muchos aspectos, el pecado. Este juego de seducción que existe entre la mujer y el hombre lobo es uno de los temas más fascinantes, dado que abarca desde el horror, el peligro, hasta el romance. Es probar los límites. Y esto hace que el hombre lobo se vuelva uno de los monstruos más complejos y perdurables de la historia. Aunque es decirte, hay otra interpretación para el hombre lobo, que de igual modo que el vampiro, también se percibe como el paso por la adolescencia, dado que es cíclico y con cada luna llena experimenta cambios hormonales. No hormonales, pero cambios que lo hacen alterarse y verse diferente físicamente, que se puede interpretar como el periodo menstrual de las mujeres. Y también reafirma esta sensibilidad emocional, esta agresividad y el pelaje. El crecimiento de pelo en zonas que no sabías que podía crecer el pelo, como el paso por la adolescencia. Además, que al conservar su lado humano y conscientes de esta perversión que crece dentro de ellos, podemos percibir en esta criatura, más que en ningún otro monstruo, que este representa al adolescente promedio, a un agresor lleno de culpa, vergüenza y angustia, dignas del periodo de la adolescencia. Que yo todavía cargo unas culpas y unas vergüenzas de cosas que hice en la adolescencia.
Si bien hay muchas historias antiguas, leyendas de criaturas marinas enamorando o enamorándose de humanos, principalmente criaturas femeninas con hombres, desde los griegos con el mito de Glaucus y Escila, o el mito de Tritón y las sirenas, las Selkis en el folclore celta, o hasta el cuento de la sirenita por Christian Andersen, esas criaturas son más humanas que monstruos, y la mayoría, si no es que todas, poseen una belleza que te quita el aliento, y en muchas ocasiones no se enamoran, o solo buscan tomar el alma de alguno de los pobres hombres superficiales, o son obligadas por estos mismos hombres superficiales a quedarse a su lado. Aún así podrían haber sido el origen para el Gilman, o también conocido como la criatura marina. Y no hablamos del monstruo del lago Ness, o no en esta concepción inmensa serpentesca, no. Hablamos de su forma humanoide, pero que sin lugar a dudas conserva cierta apariencia de monstruo. Este tiene mucho más en común con Frankenstein que con Drácula y los hombres lobo, dado que también refleja más bien a la sociedad que a sí mismo. Gilman es el monstruo de la película clásica de 1954, Creature from the Black Lagoon, o La criatura de la Laguna Negra. Esta nos cuenta la historia de unos científicos que viajan a la Amazonas y descubren a la criatura anfibia, una especie que es un eslabón perdido entre la conexión de humanos y peces, que se encuentra viviendo en una laguna remota. La criatura, conocida como el Gilman, es una especie de monstruo marino que, a pesar de su apariencia temible, muestra un interés casi inocente y romántico por Kay Lawrence. A lo largo de la película, la criatura observa a Kay desde la distancia, fascinado por su belleza y humanidad. Incluso hay una famosa escena en la que Kay está nadando en el lago mientras el Gilman lo está siguiendo por debajo sin que ella se dé cuenta. Aunque la criatura nunca expresa su afecto de forma directa, su fascinación por ella es más que evidente y se convierte en el motor para lo que va a ser la trama principal de la película. Gilman, al igual que Frankenstein, es una figura más trágica que violenta. No es inherentemente malvado, sino una criatura solitaria que actúa por instinto y curiosidad. Su interés por Kay no es explícitamente sexual, pero sí que representa un tipo de amor no correspondido y frustrado. Este romance entre una criatura y una mujer se convierte en una metáfora sobre la alienación y el deseo de una conexión. El tema del monstruo enamorado refleja la idea de que lo diferente o lo desconocido se puede sentir atraído por lo humano, pero que esa atracción nunca puede consumarse sin un desenlace trágico. El Gilman es una criatura de otro mundo, literalmente sumergida en un entorno que no le pertenece. Su amor por Kay está destinado al fracaso, porque por más que se acerque a ella, nunca podrá pertenecer a su mundo. Además, su relación es unidireccional. La criatura está obsesionada con ella, pero ella hacia él solo siente miedo y desesperación. La atracción romántica es inexistente en esta historia de forma bilateral. La criatura sabe que está buscando una humanización, una aceptación, pero la mujer se la niega rotundamente una y otra vez. Una vez revisados estos 4 clásicos monstruos, podemos ponernos a analizar 4 de los destinos clásicos que pueden suceder entre un romance de monstruo y humana, al menos en lo que respecta al terror clásico. Frankenstein es una criatura que aprende de su entorno. Representa la infancia, la inocencia y los prejuicios de la sociedad. La mujer en esta historia cumple el rol de hacer sentido amado y aceptado al monstruo. Le da fe y la certeza de un lugar seguro en este mundo. Drácula, por su parte, es un ser no vivo corrompido por su condición. En el camino busca hacerle lo mismo a otras personas, principalmente a mujeres. Este ser representa el paso por la adolescencia con todo y su perversión, donde se abraza el mal y busca hacer que las mujeres a su alrededor se rindan ante él, no a que vayan a mejor, sino simplemente a sobajarse a su nivel. Además de continuar con la cadena de perversión, haciendo que luego éstas hagan caer a otros. Drácula no busca el amor, solo el placer. El hombre lobo es mitad hombre, mitad criatura. Mitad lobo. También representa de algún modo la adolescencia, pero en mayor medida se enfoca en hablar de la represión y cómo a veces la mujer puede ser tanto responsable de humanizar al monstruo como de sacar esa monstruosidad de él. Definitivamente de mis favoritos. Y finalmente, el monstruo marino. Es un monstruo rechazado que no puede ni podrá mezclarse con la sociedad. Suele representar una mezcla entre la infancia y tal vez la adolescencia. Habla de la inocencia y del rechazo a lo que es diferente. En este caso, la mujer no es más que una fantasía, un recordatorio de todo aquello a lo que el monstruo nunca podrá tener acceso.
el más trágico de todos. Estos 4 monstruos te muestran 4 diferentes caras de cómo la diferencia se puede vivir en la humanidad, de cómo se puede relacionar, especialmente con las mujeres, desde la necesidad de ser amado hasta la de controlar. Estas historias reflejan las luchas internas de las personas, el querer pertenecer, enfrentar nuestros impulsos o lidiar con el rechazo. Al final el monstruo no es solo una amenaza, sino también una forma de ver nuestros propios miedos y deseos. Los monstruos clásicos son deprimentes y aterradores a secas la mayoría del tiempo. Y no son esos monstruos los que han hecho que generaciones y generaciones de chicas suspiren por ellos. Tal vez algunas, pero no la mayoría. Al menos no en sus conceptos originales. Es en los 90s y en los 2000s cuando surge esta fiebre de enamoramiento por monstruos, que, aunque siguen siendo criaturas, adquirieron nuevas dimensiones. Se volvieron románticos, eróticos, trágicos y hasta aspiracionales. Aquí es cuando el monstruo deja de ser tan solo el otro y se convierten casi por completo en un reflejo de los deseos más oscuros y profundos de quienes los miran. Veamos algunos ejemplos de relaciones entre monstruos y humanas que cambiaron la narrativa durante esta época. En 1990 tuvimos a Edward Scissorhands. Esta criatura o monstruo se enamora de Kim, pero su historia tiene un final trágico, más cercano al del monstruo marino, donde la conexión, la relación es imposible y termina quedándose aislado. Pertenecen de algún modo a mundos muy distintos. La Bella y la Bestia, Disney, 1991. Aquí tenemos el clásico cuento reimaginado, con un final muy optimista. Este va por la línea de Frankenstein, donde la mujer no solo ama al monstruo, sino que su amor lo termina por convertir en alguien normal. Odio las putas expresiones de normal y humano, humanizar, humanitario. Es normal, ¿qué es humano? Lo humano es una mierda. Y lo normal, ¿qué es lo normal? Perdón, me alteré. Porco Rosso, 1992. Este no puede faltar. Aunque no es un monstruo en el sentido tradicional, la maldición que convierte a Porco Rosso en esta criatura es bastante simbólica. Flo cumple el rol de la mujer que lo humaniza, similar de nuevo al patrón de Frankenstein, aceptando su monstruosidad sin necesidad de querer cambiarlo. Entrevista con el vampiro, 1994. Esta no podía faltar. La figura vampírica aquí sigue el molde de Drácula, obviamente, pero tiene una vuelta mucho más sensual y emocional. El vampiro ya no es solo un villano, es el protagonista completamente torturado por su inmortalidad y su necesidad de sangre. Es un protagonista temeroso de la eterna inmortalidad. Casper, 1995. Este es un fantasma que solo quiere pertenecer. Encaja en la categoría del monstruo rechazado. Kat es la figura que lo hace sentir visto, aunque la relación nunca podrá materializarse del todo. Buffy la cazavampiros. Aunque el título promete que se van a cazar vampiros, Buffy termina teniendo relaciones bastante complejas con vampiros como Ángel y Spike. Ella no solo los enfrenta, también los humaniza, o en algunos casos saca a relucir lo peor de ellos. Aquí el monstruo no es una figura estática, es alguien que puede cambiar para bien o para mal, dependerá de la relación, un poco como lo es el hombre lobo. Curioso que sean vampiros. Y luego, en los 2000, llegamos a una historia que redefiniría por completo el género del romance entre monstruos y humanas. Tómenlo o déjenlo, pero yo firmo que Crepúsculo va a ser uno de esos clásicos a futuro. Tiene su propio espacio en la línea del tiempo de la reinvención del monster romance, en la reimaginación del monstruo, concretamente en la reimaginación del vampiro. Y mete los colmillos por primera vez en este estilo, que ya es de lleno el romance entre monstruo y mujer. Por primera vez el monstruo no tiene que renunciar a su monstruosidad. Edward Cullen, el vampiro protagonista, no es una paria de la sociedad, sino que es parte de una familia normal, que vive entre humanos en el pequeño pueblo de Forks, integrado en la comunidad humana. No necesita ser educado ni entender la amabilidad de la sociedad. Él ha sido y sigue siendo parte activa de esta. Además, Bella Swan, la protagonista,
Está activamente interesada en él desde el principio, rompiendo con el patrón donde la mujer teme o rechaza a la criatura inicialmente. Esta historia también destaca porque todos los personajes que están emocionalmente involucrados hasta los codos son adolescentes, lo que le da un aire de intensidad juvenil al romance. La saga no solo se enfoca en Edward, sino que también introduce a Jacob Black, un hombre lobo que representa una versión diferente del monstruo, más terrenal, apasionado y conflictivo. El triángulo amoroso entre Bella, Edward y Jacob añade una dimensión extra al clásico romance con monstruos, presentando dos versiones de la bestia con las que la protagonista se relaciona de formas distintas y en la que puede esperar distintos tipos de riesgos si decide elegir a uno o al otro. Además, Crepúsculo fue creado por una mujer mormona, lo que impregna la historia con símbolos de castidad y control. La relación entre Edward y Bella está cargada de una tensión sexual contenida, donde la abstinencia es tanto un tema literal como metafórico. Edward debe resistir el deseo de beber la sangre de Bella, y ambos deben esperar hasta el matrimonio para consumar su relación, si sabes a lo que me refiero. Esta mezcla de deseo reprimido y romance sobrenatural capturó la atención de toda una generación, que ya estuvo bueno. Ni siquiera los mormones pueden evitar hablar de sexo en sus libros, incluso si se trata de hacerlo a través de monstruos. Y así como Edward representa la castidad, al ser uno de los primeros vampiros, si no es que el primero, en no consumir sangre, al menos no sangre humana, lo que quiere decir que no cae en la tentación. Jacob representa el paso por la adolescencia, pasando de un chico buena onda a un hombre lobo que pierde el control con facilidad y que encuentra provocación en Bella y sus acciones. Que no nos sorprenda ahora porque el romance principal no fue entre el hombre lobo y la humana. Estamos hablando de valores mormones. El hombre lobo yo siento que tarde o temprano iba a caer y el vampiro no. Y esos son los valores que un buen mormón quiere. Abstinencia. Edward cambió la idea general del vampiro. Tener el mal dentro de ti no implica que debas ceder a este. Puedes no querer comportarse como un monstruo, incluso antes de conocer a la chica. La chica, por primera vez más que una humanizadora de monstruos, solo es una mujer a la que desea. La saga de Crepúsculo no solo redefinió el romance paranormal, sino que también consolidó la figura del monstruo deseable, estableciendo un precedente como cada una de las historias mencionadas hasta ahora para muchas historias posteriores donde lo sobrenatural y lo erótico se entrelazan, logrando que muchas mujeres dijeran, ¿cómo que me puedo enamorar del monstruo? A ver, ¿cómo que hay monstruos guapos, buenotes, adinerados, caballerosos y buenos en la intimidad? ¿Cómo que esto puede ser algo deseable? Crepúsculo le dio otro sentido a las historias de romance entre criaturas y humanos. El monstruo sigue necesitando ser comprendido dentro de su rareza por la mujer, pero este monstruo no necesita entender la bondad de la sociedad. Y aquí entra de nuevo el usuario Kevin Luna de TikTok, con otro de los 6 paradigmas propuestos para cada historia existente. Y también el segundo y último paradigma planteado por una mujer y del que hablaremos aquí en este video. Kevin Luna plantea que para entender el paradigma de la mujer domesticadora de hombres tenemos que entender el de la antidamisela. La antidamisela es una mujer que se hace valer en un entorno a través de sus aptitudes. Aptitudes que no deben incluir ni su belleza ni su vulnerabilidad, su inteligencia, su fuerza, su manipulación, cualquier otra cosa, pero no esas dos mencionadas. Ejemplos de este arquetipo incluyen a Juana de Arco, Mulan o Cristina de Suecia. El mérito de Jane Austen es tomar el arquetipo de la antidamisela y darle una magnitud y una inteligencia shakespeariana, porque recordemos que entre toda la palestra de personajes femeninos que tenía Shakespeare, ya existían ciertas mujeres que eran capaces tanto de domesticar hombres, así como de manipularlos, como Lady Macbeth convence a Lord Macbeth de asesinar al rey Duncan. Y esto lo consigue Shakespeare gracias a que le otorga a sus personajes femeninos una inteligencia argumentativa y maquinal con la cual son capaces de manipular. Entonces el mérito de Jane Austen es brindarle esta inteligencia argumentativa y maquinal a una antidamisela, porque recordemos que Elizabeth Bennet es un personaje femenino muy bien instruido, que sabe cómo defender sus ideales y que es muy difícil de manipular. Entonces Jane Austen utiliza esta inteligencia shakespeariana no para manipular a los hombres, sino Elizabeth lo utiliza para proteger a sus hermanas, tanto de los prejuicios del señor Darcy como del narcisismo de Wickham. Austen aumentó la complejidad psicológica y dramatúrgica de la antidamisela y creó un paradigma completamente nuevo, el de la mujer domesticadora de hombres. Son hombres que ya tienen su pensamiento, su raciocinio bien puesto, ya entienden la sociedad. No necesitan sentir la bondad de una mujer, necesitan un estate quieto. Pero ¿podemos encontrar esta antidamisela domesticadora de hombres en Bella Swan?
Tal vez yo no estoy entendiendo nada y Kevin Luna puede venir a regañarme si estoy haciendo un caos con sus paradigmas. Pero yo me voy a atrever a decir lo siguiente, y si no estoy en lo correcto, de verdad que él venga y me corrija. Pero yo recuerdo que él ha mencionado que los paradigmas se pueden fusionar, y eso es lo que sucede con Bella Swan. En realidad es un poquito complejo, así que ahí te va. Parte de lo que hace tan auténtica y llamativa a la historia de Crepúsculo es que entrelaza el paradigma de la mujer domesticadora de hombres con el de la mujer humanizadora de monstruos. Pero no nada más eso, sino que le da una vuelta más al tema. Porque por un lado tenemos el paradigma de Shelley, donde la mujer cumple el rol de humanizar al monstruo. Bella, en su relación con Edward, actúa como ese puente entre su naturaleza vampírica y su deseo de mantener cierta humanidad. Aunque Edward no es un paria como el monstruo de Frankenstein, sí lucha con su naturaleza depredadora y su moralidad. Bella, al aceptarlo tal como es, le da un espacio donde su monstruosidad no es rechazada, sino que es integrada por primera vez en su personalidad, como algo positivo. Por otro lado, el paradigma de Jane Austen, la mujer domesticadora de hombres, o la antidamisela domesticadora de hombres, también está presente. Pero esto es lo interesante. Bella no es, y al mismo tiempo sí es, una antidamisela. Déjame explicarte. Por un lado, sí es una damisela en apuros. Bella constantemente se encuentra en situaciones peligrosas de las que ya sea Edward o Jacob la tienen que rescatar, ya sea de vampiros, de accidentes o incluso de sí misma, como cuando se lanza por el acantilado. Esta dinámica clásica refuerza la idea de que la mujer necesita ser protegida por un hombre, o en este caso, por una bestia. O dos. Algo que se apega con esta perspectiva conservadora que la saga refleja, considerando las influencias de la propia autora y sus creencias religiosas. Pero al mismo tiempo, Bella encarna a la antidamisela. Es obstinada, cuando lo quiere es muy inteligente, toma decisiones importantes por sí misma, y lo más importante de todos, ella elige activamente ser partícipe de este mundo de monstruos. No es alguien que se ve arrastrada pasivamente. Ella quiere ser parte de esto y no duda en desafiar a Edward, a su familia, a Jacob, a su padre, a quien sea, a toda la sociedad. Todo eso con tal de lograrlo. Al final, ella misma se convierte en monstruo, rompiendo con la idea de que la mujer debe permanecer pura o separada de la oscuridad del otro. Y eso es lo que hace que Crepúsculo sea tan interesante con respecto a estos paradigmas. Bella es una mezcla de una antidamisela, pero al mismo tiempo es la damisela en apuros, lo que refleja tanto la evolución como las contradicciones en la representación de las mujeres en la literatura romántica de monstruos, y los ideales de la misma autora luchando en esta historia por el bien de la trama. Así que Crepúsculo funciona como este espacio donde estos dos paradigmas chocan, se fusionan y crean algo nuevo. Bella es salvada y protegida, pero también es quien toma las decisiones cruciales que mueven la historia. Y de algún modo, ella también salva a los monstruos en momentos clave, ya sea de sí mismos, de la sociedad en la que viven, entre ellos, o de sus emociones. No es completamente ni una antidamisela ni una damisela, sino un híbrido de ambas cosas, lo que refleja cómo historias contemporáneas pueden jugar con arquetipos tradicionales y reinventarlos. Y entonces, en este parteaguas de historias entre monstruos y humanos, donde los monstruos ya podían ser bellos sin perder su esencia, donde la damisela podía ser a su vez una antidamisela, y donde ambas partes están plenamente enamoradas, surgió una nueva oleada de romances de monstruos jóvenes. En muchos casos, siguieron siendo vampiros y humanas, aunque también se comenzaron a explorar otros caminos. En ese trayecto, en el 2009, tuvimos series como The Vampire Diaries en Estados Unidos, la serie israelí de Split, también otras con otros seres como Ángeles Caídos en Hush Hush. En 2011 tuvimos Teen Wolf. En 2013 Warm Bodies, o Mi novio es un zombie, como se le puso en Latinoamérica, protagonizada por Nicholas Hoult. Luego este mismo actor regresó en 2023 en Dramfield, donde interpreta al asistente de Drácula que crea un vínculo con una mujer. Y luego lo vimos otra vez en 2024 con Nosferatu. Y también en el 2024 tuvimos Lisa Frankenstein, esa historia de una adolescente que de algún modo se ve vinculada con un muerto viviente. Muy guapo, interpretado por uno de los gemelos Sprouse. La cosa es que estas historias, en la mayoría de los casos, alguna de las dos partes tuvo que renunciar, ya fuese a su forma de monstruo o de humano, para poder continuar con la relación. Y el erotismo, aunque presente, no es del todo relevante. Tengo entendido que en The Vampire Diaries
Si hay escenas acá subidas de tono, no lo sé, no la he visto, pero sí lo puedo confirmar en Lisa Frankenstein, aunque en Lisa Frankenstein sirven más como comedia que como una verdadera construcción compleja sobre la sexualidad. Además, esta película, Lisa Frankenstein, surgió después de una de las historias más eróticas sobre monstruos con humanas. Aquella que dio el último trancazo para el fenómeno que hoy en día es el Monster Romance, lo que le permitió a Lisa abordar estos temas con tanta naturalidad. Y bueno, esa historia fue... En 2017, Guillermo del Toro tomó inspiración de la película de 1954, Creature from the Black Lagoon, película en la que ya hablamos previamente. Pero en lugar de repetir la misma historia, decidió darle un giro interesante. Tomó a este monstruo y lo transformó no solo en términos de apariencia, sino en su esencia, para crear una historia completamente nueva y refrescante, La forma del agua. La forma del agua nos cuenta la historia de Elisa, una mujer muda que trabaja como conserje en un laboratorio gubernamental secreto durante la Guerra Fría. Su vida cambia cuando descubre a una criatura anfibia que es mantenida en cautiverio para experimentos. A diferencia de Creature from the Black Lagoon, donde el monstruo es visto como una amenaza que debe ser eliminada, aquí la criatura es presentada como un ser sensible, con emociones y la capacidad de amar. Elisa y la criatura forman un vínculo profundo que trasciende las barreras del lenguaje y la especie, llevándolos a una historia de amor clandestina. Lo que realmente diferencia a La forma del agua de The Creature from the Black Lagoon es el enfoque a la empatía y la aceptación de lo diferente. Mientras que en la película de los 50 el monstruo es cazado y temido, en la película de Guillermo del Toro la criatura es merecedora de deseo y amor. No es la mujer quien debe ser rescatada del monstruo, sino ambos deben ser rescatados de una sociedad que no es capaz de aceptar lo que no puede comprender o controlar. El monstruo no necesita renunciar a su naturaleza para ser aceptado. Es precisamente su naturaleza la que lo hace digno de amor. Y a quien enfocan como el verdadero monstruo es a Strickland, el hombre que intenta matar a la criatura y terminar con este romance. Como el propio Guillermo del Toro diría, las historias son más interesantes si cambias de punto de vista. La mejor fuente que encontré para este segmento fue un artículo llamado ¿Por qué estamos tan obsesionadas con los monstruos sexys?, escrito por Ceci Bellocchi para el portal Bessie, y es del cual he obtenido mucha de la información que te estaré soltando a continuación. La forma del agua va más allá de enamorarse simplemente de algo que es diferente. Guillermo del Toro introdujo con mente abierta el tema de la sexualidad en esta relación, marcando un parteaguas en la representación de romance entre humanos y monstruos. Lo más importante para del Toro era crear una criatura que fuera de algún modo atractiva. Pidió específicamente que la criatura tuviera un trasero sexy. Y el equipo trabajó meticulosamente para encontrar un equilibrio entre lo monstruoso y lo atractivo. La criatura conocida como The Asset no solo tiene aletas y características animales, sino también facciones cuidadosamente diseñadas para hacerlo deseable. Su atractivo no es únicamente físico, tiene su capacidad de empatizar, de amar y de comunicarse sin palabras con Elisa, lo que lo convierte en algo más que un simple monstruo. Lo curioso de esta historia también es que no solo la pareja termina junta, sino que es la mejor pareja en toda la película, la más sana y funcional, mientras que los personajes humanos están atrapados en relaciones disfuncionales o reprimidas. Zelda en un matrimonio sin amor. Giles es un hombre gay que oculta su sexualidad. Y Strickland, el antagonista, que mantiene una relación violenta y carente de placer con su esposa. Elisa y The Asset juntos encuentran un refugio. Un espacio donde pueden ser plenamente ellos mismos. Ninguno tiene que renunciar a su humanidad o a su monstruosidad para poder estar juntos. Su amor prospera precisamente porque aceptan las diferencias y las celebran. Elisa además está en un completo absoluto de su sexualidad. La película no rehúye a mostrar cómo explora y disfruta de su deseo, algo que solo refuerza su relación con la criatura. La normalización del vínculo es evidente en la reacción de sus amigos. Zelda, su amiga, acepta la relación sin pestañear, incluso hace bromas sobre cómo hacen partner intimidad. Y Giles, aunque escéptico al comienzo, cuando nota cómo es la relación de ellos dos, decide sí apoyarlos de pleno. En última instancia, La forma del agua no es solo la relación de una mujer y un monstruo. Es una afirmación de que el amor verdadero no requiere que ninguna de las dos partes cambie para así poder sentirse aceptados. Al abrazar a su monstruo, Elisa también se está abrazando a sí misma, encontrando libertad en un mundo que busca constantemente reprimir y controlar lo que consideran diferente. Hay gente que llama esto
interespecies y poco más que eso. Que esto no es más que la normalización de relaciones entre un ser irracional y uno pobremente racional. Pero es así, ¿podríamos decir eso de este hombre anfibio? La relación de Lisa y de Acid es todo menos desigual. No se nos muestra a un ser irracional, sino un personaje con agencia, emociones y la capacidad de establecer un vínculo afectivo real. La película deja en claro el mensaje de que el verdadero monstruo no es él, sino la sociedad que no es capaz de aceptar un amor que escapa de sus normas. Y es aquí donde entra el siguiente punto. Si la forma del agua nos demostró que las historias entre criaturas y humanos no tienen que ser unas de dominación y sometimiento, y que pueden ser bastante eróticas, ¿qué pasa con la literatura contemporánea que ha tomado este concepto y lo ha llevado más allá? En los últimos años, el género del Monster Love ha dado un giro bien audaz. No solo aborda la atracción física o la sensualidad, sino que se ha vuelto bien explícito. Títulos como I Married a Lizard Man por Regine Abel, que tiene toda una gran saga con esos títulos, Morning Glory Milk Farm de C.A. Ignace Costa, Ice Planet Barbarians de Ruby Dixon y un largo y gran etcétera, han tomado las bases de estas historias clásicas y lo han empujado a un punto mucho más carnal, donde la fantasía y el erotismo se mezclan sin miedo alguno. Y las representaciones de criaturas han expandido a ser aliens, hombres sombra, demonios, orcos, hombres lagarto, hombres de hielo tipo Avatar, minotauros, fantasmas, hombres arañas, krakens, hombres polilla, unicornio, o lo que sea que te puedas imaginar. Incluso han creado versiones de La Bella y la Bestia, como te mencioné anteriormente. Y bueno, la cosa es que con la llegada de la forma del agua, con un monstruo con todas las de la ley pero con cierta apariencia humana, sin una belleza estandarizada o dinero, una gran posición en la sociedad, sin nada de eso, regresamos un poco a las bases sobre los monstruos. Solo que mantenemos el amor bilateral y como la película lo mencionó, con un cuerpo sexualmente funcional y placentero. Cosa que se mantendría hasta día de hoy con ese tipo de historias. Los monstruos de las películas actuales no son adinerados, solo son enormes, emocionalmente disponibles, pero sobre todo gloriosos. Tienen crestas, cuernos, espolones, lenguas texturizadas para que sientas más placer. Algunas criaturas tienen colas y estas sirven para hacer una doble penetración a la mujer. O tienen tentáculos o brazos extra, o sus propios cuernos que pueden usar como herramientas extra. Saben qué hacer y si no lo saben, aún así siguen siendo buenos en ello. Básicamente, estas criaturas espantosas y aterradoras usan lo que se podría ver como deformidades o anomalías en su cuerpo para funcionar como juguetes sexuales vivientes. Además que son parte de algún tipo de juego de rol en el que la mujer puede explorar todas sus fantasías, el ser dominadas por criaturas imponentes o a la inversa, dominar a criaturas imponentes, el recibir el placer que no habían concebido con otros seres humanos, o dominar a monstruos que no lo habían hecho antes porque no había suficientes hembras o incluso como monstruos no tenían el suficiente atractivo entre sus manadas. Las mujeres se sienten especiales, deseadas y satisfechas. Además que la mayoría, si no es que todas, estas historias modernas están llenas de amor. Las criaturas se obsesionan con las humanas y eso a ellas les gusta. Son afectuosos y les dicen que ellos solo les pertenecen a ellas y nada más. Como Monse Books diría, reinan esto del Monster Love, tiene cuernos pero no te los pone. Algo común en este tipo de historias será el ver a las mujeres enviadas u ofrecidas por voluntad propia a estas criaturas, donde parte de su salvación es tener sexo desenfrenado con estas mismas. Es complicado, tienes que leerlo para entenderlo. Como por ejemplo, temas de falta de población. La mayoría del tiempo, el sexo en estas historias se sirve muy al comienzo porque es lo que da entrada al cambio de percepción de la mujer a la bestia. Porque muchas veces la bestia está obsesionada desde que la ve. No sabe por qué, pero sabe que le gusta y que le va a ser leal el resto de su vida. Y la mujer dice, uy, estás mamadísimo, pero eres un monstruo. Y luego tienes y dice, ok, ya te puedo ver con ojos distintos. No está tan mal. La mujer luego de probar el encuentra una felicidad absoluta. Y la bestia por lo general confirma o sella su unión con
la hembra, una fantasía clásica de empoderamiento bilateral. Es una locura cómo comenzamos este video hablando de dioses y cómo manipulaban a mujeres para tomar ventaja de ellas. Luego pasamos a hablar de estos textos de criaturas y mujeres como adoctrinamiento para las doncellas de la época. Luego hablamos de los monstruos clásicos, de la mujer humanizadora de monstruos, como desde entonces, esto lo tengo que decir sí o sí ahorita antes de que se me olvide, la mujer, si te das cuenta en esas historias, porque está cabrón cómo puedes darte cuenta de esto, incluso en este video, ha sido educada, en este caso por medio de la literatura y las historias de voz en voz, a amar, a transformar, a soportar, incluso si de verdad le gusta la persona o en este caso la criatura. Mientras que el hombre ha sido educado para ser amado. Incluso en historias contemporáneas de Monster Love, las mujeres tienen que educar al hombre. La bestia sabe cómo complacerlas, pero ellas tienen que enseñarle cómo amarlas. En algunos casos más que en otros. En otros muestran a estas bestias como bastante intuitivas y que saben qué es exactamente lo que su pareja quiere en todo aspecto posible. Pero hay otros a los que les va a costar más y las chicas les tienen que dar el manotazo y decirle, oye, esto no, oye, esto sí. Y entonces la bestia lo hará para siempre y serán muy felices. Pero de cualquier modo, podemos notar esta diferencia. Una es educada para aceptar a los demás y el otro es educado para encontrar a alguien que lo acepte. Por algo los hombres no saben amar. Y eso será relevante para un punto que tocaré más adelante. Así que al tiro, pasamos de romances juveniles monstruosos ligeramente inocentes a este contenido muy explícito. Regresamos a esta perversión profunda que veíamos al comienzo con los griegos, pero esta vez la narrativa viene por parte de las mujeres, sin abusos, sin animales a secas, solo mujeres cachondas explorando a través de cachondos personajes, sus fantasías a través de monstruos más cachondos. ¿Puedo decir esto en serio? Pero bueno, por lo general hay una trama de fondo, aunque no lo creas. Y la trama por lo general nos va a hablar del contexto en el que la mujer se encuentra viviendo. Y estamos hablando de la vida real, como las preocupaciones que tiene la mujer. A veces se la alucinan, pero hay otras ocasiones en las que tiene sentido. Por ejemplo, hay un libro que no recuerdo su nombre, pero te lo estaré poniendo por aquí, que yo supongo que fue escrito después de la pandemia, porque parte de la base es que está una especie de cuarentena. Hay algo que se podría decir es contagioso. Si un humo, sombra te toca, te contagió y acabó contigo. Y luego se pone muy... tiene otro contexto, lo que quieras. Pero originalmente para mí parte del miedo del coronavirus y luego de la cuarentena. Luego tenemos Ice Planet Barbarians o I Married with a Lizardman, bla bla bla, de Regina Bell. En la saga de Regina Bell de Me casé con, si no estoy equivocada, hay una especie de carencia de hombres en el planeta. Entonces las mujeres se inscriben a un programa interespacial donde encuentran una pareja. Pon las casas de hombres y tiene mucho contexto detrás. Te voy a poner por aquí un clip de Monse Books explicando qué onda con este mundo. Bueno, Susan nace en una sociedad matriarcal en la que la primera hija tiene el control de las tierras, la segunda funciona como la que está a segundo a cargo. Y a partir de la tercera, esas mujeres ya no, pues las usan como trabajadoras, pero en realidad no tienen derecho a tierras ni nada de eso. Los hombres son los que se casan para adquirir pues poder, para casarse en una familia que tengan tierra. Y pues Susa siendo la tercera, pues nadie la quiere, porque no tienen nada. Y en esta sociedad hay un programa de matrimonios entre especies y entre planetas, porque así es como hacen que las especies intercambien tecnología, conocimientos, todo. Y Susan se inscriben. Y le explican que la manera en la que esta organización hace que los planetas puedan mantener autonomía sobre sus propios planetas y evolucionarlos es introduciendo gente que vaya a pertenecer a las tribus. Es decir, gente que se vaya a casar y vaya a hacer su vida ahí. En vez de mandar personas random, así como colonizadores, mandan gente que sí quiere ser parte de esa cultura, pero que también les puede enseñar otras cosas. En este caso, Susan hace agricultura. Entonces se va a casar con una especie que son cazadores y que nunca han cultivado campus, porque cuando recién conquistaron este planeta los hicieron trabajar en los campos. Entonces ellos, no, ya no queremos. Pero por lo mismo se están quedando sin comida. Entonces Susan accede a ser parte de este programa en el que consensualmente se casan. Es importante, los dos se quieren casar. Y pues va, pero la verdad es que es una buena crítica de la sociedad del colonialismo. Y por el otro lado, Ice Planet Barbarians toca muchos temas bien importantes. Toca traumas, enfermedades, cuestiona la estructura patriarcal de nuestra sociedad a través de esta historia, donde hay mucho sexo y mucho romance, pero obviamente está este subtexto político. Como siempre lo digo, todo el arte es político, incluso cuando no quieren serlo.
Algunas historias parten del punto en el que el hombre humano es un ser incompetente. No digo incompetente de que no pueda hacer labores, sino incompetente a un nivel emocional o para crear vínculos o para mantener la fidelidad. A veces toca el tema de que la sociedad ha colapsado, de que las mujeres por una vez se quieren sentir en control y a veces incluso a salvo, protegidas, sin importar si se trata de ser protegida por monstruos, dado que estas criaturas inspiran mucha más confianza de lo que algunos hombres en la vida real lo hacen. Creo que esto podría ser parte del intenso debate de hombre versus oso. Imagínate, en la vida real las mujeres han dicho, me da más miedo un hombre que un oso. Ambos me van a hacer daño, pero en distintos sentidos. El oso no se va a regocijar en mi sufrimiento, simplemente lo hace por defensa, por hambre, por necesidad, mientras que un hombre puede sacar ventaja de ti, humillarte, obtener algo de lo que te está haciendo a un nivel monetario, a un nivel enfermizo. Y estas historias de algún modo están hablando de estos temas. En el artículo Hinned Scales, Leathery Wings, The Works. Why Monster Sex Fiction is Blooming, para The Telegraph, escrito por Wynette Reese, menciona que Annabelle Ignite, experta en sexo y relaciones del sitio de contenido para adultos Love Honey, ha investigado este fenómeno. Dice, TikTok se ha convertido en un refugio seguro para quienes buscan explorar su sexualidad y nuevos deseos. Y en cuanto a su atractivo, mientras que la pornografía genérica está históricamente orientada a la mirada masculina, la erótica suele centrarse en el placer femenino y a menudo está escrito desde su punto de vista. También hay una profundidad emocional en la erótica, que permite que la imaginación del lector vuele libre, y esta intimidad hace que sea mucho más fácil que estas fantasías cobren vida en su mente. En su opinión, el disfrute de estos libros tiene que ver menos con la apariencia de la criatura y mucho más en el cómo hace sentir al personaje femenino, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Muchos de los monstruos, explica, suelen ser sobreprotectores y dominantes y podrían matar a la protagonista femenina de un solo golpe, pero también tienen un conocimiento casi imposible de la anatomía femenina y sus puntos de placer, y a menudo están tan felices de ser vulnerables y sonreír con sus damas. Knight agrega, en un mundo donde la mirada masculina es lo principal, las mujeres simplemente no pueden resistirse a que todo gire en torno a ellas para variar, independientemente de cómo sea el proveedor de placer. Y también está la atracción de cuando criaturas más grandes que la vida toman el control consensuadamente de ti. No de ti. O sí, si quieres, no sé. Pero o sea, de ti en general. Quienes leen este género, pues. Menciona que también hay un vínculo entre quienes leen y ven estas fantasías eróticas y su vida en sí. Sabemos que hubo un aumento en las búsquedas de juguetes sexuales con temática de dragones después del lanzamiento de The House of the Dragon, una precuela de Game of Thrones. Dice, según las estadísticas de los expertos en ventas, Nielsen Book Scan, el mercado de ciencia ficción y fantasía aumentó casi un 93% su valor entre el 2018 y 2023. Pero una cosa es la ficción o la fantasía a secas. Otra cosa es la fantasía o la ciencia ficción erótica. Y otra cosa es la fantasía o ciencia ficción erótica donde la mujer se enamora del monstruo. Son cosas distintas, cada uno, no te confundas. Y en esta última, yo me arriesgaré sin pruebas, más como una hipótesis, a decir que todo esto se desencadena por dos eventos principales. El primero, las secuelas del feminismo y cómo consciente o inconscientemente ha implantado cierto recelo hacia los hombres en la vida real. Y después, la pandemia / cuarentena por el coronavirus. Y todo lo que vino con esto, la popularización masiva de TikTok, por ejemplo, que es la plataforma de los nichos, y donde muchas autoras de este género lograron la viralidad. Además de ese sentimiento que vino en muchas personas luego de tanta tragedia de si no lo hago ahora, entonces ¿cuándo? ¿Y si muero sin haberlo hecho? Y entonces hubo una gran oleada de autores independientes publicando en sitios como Amazon. Esto durante la pandemia y después de esta, aún en la actualidad, trayendo así el éxito a este género. Porque la gente quería reír después de tanto caos, pasarla bien. Para mí casi todos los que empiezan en el Monster Romance empiezan con un a ver qué onda, esto está raro, ¿por qué le gusta a la gente? Y luego se terminan enganchando, se termina volviendo un éxito. Porque son historias con un peso social, pero a su vez tienen mucho romance hermosos.
magnífico, obviamente, y protagonistas, esto es muy importante, tanto femeninos como masculinos, incluyendo que son monstruos, que no entran dentro del estándar de belleza, pero que aún así entre ellos se encuentran hermosos. El tipo de historias que muchos no sabíamos que necesitábamos, pero que una vez lo encontramos no lo pudimos dejar ir. Pero llegados a este punto, una gran pregunta sigue en el aire. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las mujeres se enamoran de los monstruos? ¿Qué es lo que estas criaturas amorfas tienen que un hombre humano de carne y hueso no les puede ofrecer? Tan cararán, tarán. Explicar el por qué como si hubiera una razón en concreto es complejo. Puede haber muchos factores y a continuación te diré algunos de los factores más comunes. Casi todos los encontré a lo largo de mi investigación para este video y son puntos que si has prestado atención en este video ya has de intuir. Primero, la atracción por lo prohibido, el deseo y el peligro. El romance entre monstruos juega con la atracción por lo prohibido. En Crepúsculo, la tensión entre este deseo, esta necesidad, y el riesgo que corre al dejarse llevar por este deseo, como con Edward luchando por no beber la sangre de Bella, añade mucho dramatismo a la historia. En El hombre manos de tijera, Edward no puede tocar a Kim sin evitar lastimarla, lo que hace su amor mucho más trágico. Estas narrativas desdibujan la línea entre el deseo y el terror, generando entonces el deseo por lo prohibido. Porque al final, ¿qué es más aterrador que enamorarte de alguien que en cualquier momento podría acabar contigo? Sé que suena cuestionable, pero es lo que es. En este momento no estamos buscando ser morales. Luego tenemos al monstruo como una alternativa para la masculinidad tóxica. Un punto clave de esta atracción es la inversión de las dinámicas de poder. Los monstruos son presentados como seres, sí, fuertes, pero incomprendidos. A pesar de su apariencia, poseen una sensibilidad y vulnerabilidad que los distingue de los hombres humanos, quienes pueden representar amenazas reales en la vida cotidiana. Es decir, la mujer prefiere a un monstruo que en teoría es peligroso, pero que en la práctica es bastante comprensivo y cariñoso, antes que a un hombre que durante siglos ha sido la representación de la agresión sin control. Luego están los monstruos y el miedo instintivo. A nivel psicológico, las mujeres le tenemos un miedo a los hombres. Esto debido a la desigualdad de poder físico. ¿No te ha pasado que a lo mejor cuando has tenido una pareja han jugado a las luchitas y en algún momento te das cuenta de que él sigue jugando sin aplicar toda su fuerza y aún así tú no te puedes mover? Y entonces te entra el miedo de que este güey si un día se le bota me puede matar y no me puedo escapar y él está jugando y yo estoy de verdad poniendo toda mi fuerza. Es un miedo aterrador. Históricamente las mujeres han sido vulnerables en una sociedad dirigida por los hombres, donde la violencia masculina es un riesgo latente. En este contexto, la bestia es una hipérbole de lo que es la fuerza masculina, pero con la posibilidad de vivir una domesticación. Paradójicamente, enamorarse del monstruo o transformarlo puede ser una manera de transformar el miedo en seguridad, controlando en la ficción lo que es casi imposible de controlar en la vida real. Qué triste, ¿no? La figura del monstruo como crítica social. Los monstruos encarnan los miedos de la sociedad en cada época en la que estos se crean. Frankenstein, la ansiedad sobre la ciencia sin un control. Los vampiros, el miedo a la enfermedad, a las plagas, las epidemias. Los zombies es el temor a la medicina, los avances de la ciencia, las vacunas, todo eso. Y sobran ejemplos. En la ficción romántica el monstruo suele representar al otro, al excluido, al que es temido y o rechazado, ya sea por su apariencia o su naturaleza. La narrativa de su verdadero yo es incomprendido resuena con quienes han experimentado la marginación y anhelan una historia donde el amor pueda trascender la superficialidad física, la fantasía de salvar al monstruo. Otro elemento recurrente es salvar a la criatura con amor. Es un mito bien común en las relaciones humanas, la creencia de que nuestro afecto puede redimir a alguien dañado. Si bien esto puede ser una narrativa inspiradora en la ficción, en la vida real suele conducir a relaciones desequilibradas, donde una persona carga con la responsabilidad de curar a la otra, el atractivo de lo irreal. Estas historias también pueden ser una manera de evitar la vida real, evitar las relaciones en la vida real, porque son complejas, no te van a entender, a lo mejor no te van a satisfacer como tú quieres, hay que trabajar mucho por estas. Las relaciones reales son muy complicadas. Además, la literatura, la ficción, la televisión, en general todo entretenimiento, funciona como un estímulo supernormal, donde las características de los personajes se exageran para hacerlos más deseables.
un vampiro de belleza sobrehumana, un hombre lobo de una lealtad inquebrantable. Son versiones idealizadas de lo que se podría buscar en una pareja. La Bella y la Bestia, el amor al monstruoso que hay en nosotros. El psicólogo Josh Gressel sugiere que La Bella y la Bestia no trata solo sobre romance, sino sobre autoaceptación. Plantea que la historia nos invita a abrazar las partes de nosotros mismos que rechazamos. Él dice: ahora piensen en alguna parte de ustedes o de su vida que no les guste, que no puedan aceptar, que desearían que fuera de otra manera, que piensen solo en términos negativos. Algún aspecto de ustedes o de sus circunstancias que los haga sentir atrapados, que odian, del que quieren irse o escapar. Según este cuento, y creo que la razón por la que tiene tanta influencia sobre nosotros durante tantos siglos, es porque describe algo que es cierto para todos nosotros. Deben aprender a amar eso que odian actualmente. No para conseguir un apuesto príncipe al final. Este tipo de artificio no funcionaría para la Bella y no funcionaría para ustedes, sino porque detrás de cada máscara de fealdad hay algo de valor, algo que deben aprender a atesorar y amar. Hasta que lo hagan, estarán atrapados y atrapadas en esta celda de prisión de no aceptarse a sí mismos ni a su vida tal como es. Solo a través de este tipo de autoaceptación genuina y completa, llegamos a apreciar nuestros problemas y desafíos como los regalos que son. Hasta que no aceptemos nuestras propias sombras, permaneceremos atrapados en una prisión de autodesprecio. Solo cuando lo integramos puede convertirse en algo valioso. O finalmente, la explicación más sencilla solo es entretenimiento. Y es uno tan bueno que dudo que vaya a desaparecer. Evolucionará. Tal vez en algún punto deje de ser explícitamente sexual. Tal vez vuelva a ser lo que fue hace 2 siglos, porque el miedo a lo diferente siempre existirá en el ser humano. Tal vez los hombres tomen el género de nuevo, y finalmente se atrevan ellos a explorar estas criaturas femeninas monstruosas, hacer que los hombres se enamoren de estas. Es más, esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué no hay historias de hombres enamorándose de monstruos? Habrá algunos que digan que sí las hay. El cadáver de la novia, Jennifer's Body, el lago de los cisnes, el mito de las sirenas, Monster Musume, Interspecies Reviewers, Medusa. ¿Pero realmente son historias de hombres enamorándose de monstruos? ¿Les podría considerar Splice con Adrian Brody? Pero es porque no la he visto. Solamente vi algunas imágenes y dije, puede que sí. Pero en general, los medios parecen seguir una línea muy diferente. Si empezamos con el cadáver de la novia, pues bueno, recordemos que Victor no se queda con Emily, no se queda con la monstrua, se queda con Victoria, así que queda descartada. ¿Y qué hay de las sirenas? Aquí tampoco hay amor, ni deseo en muchos casos. Lo que hay es un hechizo, y por lo general las sirenas ni siquiera están interesadas en los hombres. De hecho, en muchos casos deben matar a las sirenas para librarse de ellas. Porque ese es otro factor común en las historias donde hay monstruas. Deben ser eliminadas, no amadas. Ya sea que hablemos de sirenas, de Medusa o Carmilla o Carmila. Aunque en realidad es una historia más bien sáfica, pero aguántame. Luego están esas historias donde los hombres se enamoran de mujeres preciosas que resulta que están bajo algún hechizo que hace que se conviertan en animales, por lo general. O sea que inicialmente se enamoran de la belleza humana. Allí tenemos el lago de los cisnes, Melusina, la doncella ciervo o incluso la mujer zorro. En muchas leyendas antiguas, los hombres van a buscar romper este hechizo. Y eso que no se convierten en monstruos, se convierten en simples animales. En muchos casos, animales muy bonitos, porque ellos nada más están enamorados de la belleza física de la mujer. Y si no pasa eso, las obligan a quedarse con ellos, quitándole, de algún modo, la manera en la que puedan volver a su forma de animal. Es un poco como en el rey cerdo, que cuando se quita su piel, sus padres la esconden y ya no puede volver a convertirse en el cerdo. Pero en este caso, el rey cerdo estaba de acuerdo, estaba pleno, era parte de su evolución como personaje, por decirlo de algún modo. Y en estos casos no es así. Cuando las mujeres consiguen lo que las puede hacer volver a su forma animal, lo toman de inmediato y huyen, porque en primer lugar habían sido forzadas a quedarse con estos. Y finalmente, y lo que es más común que suceda, es que sus versiones de monstrua son hermosas. Son mujeres hermosas, voluptuosas, embriagantes, carismáticas, que cuando se arriesgan a diseñarlas apenas si les dan colmillos, les embarran un poquito de sangre, les ponen orejitas de gato, una colita. Uy, tranquilos, no se atrevan tanto, cálmense. Siguen siendo mujeres que entran dentro del canon de belleza. No hay nada de aterrador en ellas. Por ejemplo, Jennifer's Body, que para empezar ni la pongan de ejemplo, porque esa mujer
no se enamoran de ningún hombre. Ningún hombre se enamora de ella, solamente se la quieren coger. Y además, en realidad la verdadera historia de amor está entre su amiga y ella. Más una historia lésbica. O le gustan los animes Monster Musume o Interspecies Reviewers, que es lo mismo, apenas orejas. Tal vez se arriesgan haciendo que uno de los personajes se pueda sacar la cabeza, pero aún así, esa cabeza es canónicamente hermosa. Incluso Mavis de Hotel Transilvania apenas si tiene colmillos. Es bastante bonita. Y claro, las historias hechas por mujeres han pasado por momentos así. Edward Cullen, Entrevista con el vampiro, Jacob Black. Sin embargo, como hemos visto, este género se ha estado trabajando durante siglos. Y en las historias donde las mujeres no han sido forzadas a estar con el monstruo, incluso en los momentos más peligrosos, con criaturas feas, con sexo, sin la necesidad de cambiar al otro, las mujeres han mostrado una actitud activa, mientras que los hombres parecen haberse quedado muy atrás. Pese a la presencia de monstruos en las historias, parece que no han tenido suficiente interés en crear monstruas que puedan ser amadas y deseadas en su monstruosidad, sin ser canónicamente bellas. ¿Pero por qué? Hay muchas razones culturales, históricas, como siempre no es fácil encontrar una sola respuesta. Los hombres no han creado historias donde se enamoran de monstruos con toda la extensión de la palabra por muchas razones. Y vamos a desentrañar algunas de ellas. Primero, estas historias son vistas como parte del territorio femenino, porque son historias emocionales que hablan de vínculos, que hablan de aceptación, que hablan de una conexión emocional profunda. Son historias demasiado vulnerables que tal vez muchos hombres no se sientan cómodos escribiendo, no cuando se trata de un amor de este estilo. Segundo, el deseo femenino es más permisivo con lo diferente. Siempre hemos sido así. Muy diferente a los hombres que por lo general van hacia un canon, un estilo de belleza concreto. El deseo femenino está dispuesto a salir del estándar, a explorar más allá de lo superficial. Tan solo observa los crushes de las chicas, nunca estamos de acuerdo. A mí me gustan unos, a ti te gustan otros, todos nada que verientos, a mí tal vez me parezcan feos tus gustos, a ti tal vez te parezcan feos mis gustos. Pero en general, a quienes llegamos en el consenso de los más guapos, no van a entrar dentro del canon de belleza. Pueden ser muy narizones, algunos pueden ser muy bajitos, muy morenos, que no es visto dentro del canon de belleza, mientras que los hombres casi siempre se guían por una misma ruta. Esto mismo se interpone porque el monstruo no entra en ningún canon de belleza, no es a lo que ellos están acostumbrados. Ellos siempre han visto al monstruo como aterrador, algo que tiene que dar miedo, y es muy difícil que logren encontrar el atractivo en un ser así. Luego tenemos al maldito patriarcado y los roles de género. A lo largo de la historia hemos sido dominados por estructuras patriarcales, en la que los hombres han sido activos como el cazador, el que persigue, y la mujer ha sido el objeto de deseo, quien debe ser rescatada. Cuando intentas invertir esta dinámica, como sucedería en una historia en la que el hombre se enamora de una monstrua, los hombres sienten una disonancia en su deseo masculino, encuentran inapetecible a alguien que los case a ellos. Porque casi siempre las mujeres son vistas como el ser vulnerable. Y si ellos se convierten en el ser vulnerable, no saben cómo manejarlo. No les gusta no ser el que ejerce el poder. Y no hablo por todos, pero estoy generalizando por este video, trancas. Si no te identificas, está bien, trancas. Estoy hablando de ti en específico. Es que ya los conozco, no los atacan. Luego tenemos el miedo a lo desconocido y lo monstruoso. La monstruosidad femenina casi siempre ha sido asociada a lo incontrolable, y eso no está bien. Es peligrosa y rompe con las normas establecidas. En muchas historias, el monstruo femenino está vinculado a la ira, el castigo o el caos, como las brujas, las monstruas mitológicas o las criaturas sobrenaturales en general. Esta representación pone un miedo ancestral a lo desconocido sobre la mesa. También la idea de que el deseo o el amor a algo desconocido, algo monstruoso, debe ser temido y rechazado, más cuando hablamos de un cambio, como lo que te decía con las sirenas. Aunque ahí no hay amor, pero supongamos que lo hubiera. Luego está la sección de lo monstruoso. Al monstruo no se le asocia con algo sexual cuando es un monstruo femenino, se le asocia más bien al miedo y al rechazo. Si las historias entre hombres y monstruos fuesen a involucrar monstruas, los hombres no perciben el deseo. ¿Sabes? Un monstruo hecho y derecho no es algo que ellos sientan que pueden sexualizar. No les resulta apetecible. Luego está la percepción de lo femenino y lo monstruoso. Lo femenino siempre se asocia con la delicadeza. Lo bello, lo sumiso, lo idealizado.
mientras que lo monstruoso en las mujeres se percibe como algo que debe ser domesticado, dominado, eliminado. Un hombre enamorándose de una monstrua desafía la norma, lo que podría ser un tema incómodo de tocar para los escritores hombres, ya que no se ha explorado. ¿Cómo llevas eso a cabo? Después tenemos lo que hemos visto a lo largo de todo el video, que a la mujer se la ha educado por medio de la literatura, de las historias, de las películas, de lo que quieras, a amar y aceptar, pero al hombre no. El hombre es quien debe ser amado y aceptado. Él no está acostumbrado a amar y aceptar a otros, pero sí a recibir ese trato. Entonces, si él es quien tiene que hacerlo, lo pones en una situación incómoda. No sé, al menos yo, si es capaz de hacerlo. No lo digo en la vida real, ¿eh? Lo digo en las historias. ¿Cómo podrían manejar esto? ¿Cómo podrían expresar que desean a una monstrua, que aman a una monstrua? Los veo burlándose de sus amigos cuando alguno de ellos anda con una chica más gordita o con una nariz que no consideran perfecta. Ahora imagínate con una monstrua. Y al final tenemos una falta de interés o exploración cultural. Simplemente no les interesa. No quieren ver a dónde los pueden llevar esas historias ni qué van a revelar de ellos. ¿Qué tal y revelan algo que no queremos saber? ¿Qué tal y revelan una perversión que va más allá de algo sexy a algo perturbador? ¿Qué tal y simplemente no pueden porque no pasaría? No quieren ser conquistados ni redimir. Tal vez simplemente no quieren salir de sus narrativas dominantes. Todo esto habla de la sociedad, de las limitaciones que ellos pueden tener con respecto a cómo amar y desear. Cómo, de nuevo, el patriarcado los afecta incluso a ellos para decidir cómo sí amar y cómo no. Sus historias están menos abiertas a lo que es diferente. Esto crea una desconexión con la monstruosidad femenina, que se ve completamente como algo que debe ser controlado, no amado. Esta falta de representación puede demostrar una desconexión social mucho más profunda. El miedo a desafiar los roles de género preestablecidos y a seguir hablando de lo que ya se ve como deseable y aceptable. Al no explorar estas historias se limita la capacidad de expandir fronteras, de romper los límites, de reimaginar un amor que traspasa lo físico, que va a lo emocional, a lo simbólico. Sin embargo, el deseo del ser humano por lo diferente, lo sublime y lo inexplorado sigue presente, aunque sin ser explorado plenamente en ambas direcciones. La falta de historias de monstruas y hombres finalmente no es más que el resultado de una sociedad enferma de machismo y patriarcado. Siento que me oigo bien acá, bien dramática, pero es la verdad. Yo no lo estoy diciendo como una parte de ¡ay, una agenda! ¡Wow! Que no sé qué. Es una verdad. Es una verdad. ¡Ey! ¿Pero qué hay de Shrek? Shrek es un monstruo, pero Fiona también es una monstrua. ¿Y qué pedo? ¿Dónde encajan historias como estas? Bueno, Shrek es de nuevo un Frankenstein. Un monstruo que necesita amor y comprensión y ternura para poder aceptar una sociedad que lo rechaza. ¿Y quién lo logra? Burro. No, Fiona, con amor. Lo interesante aquí es que Shrek se enamora de ella, de Fiona, cuando es completamente humana, cuando no sabe que es ogra también. Mientras que Fiona se enamora de él cuando es un monstruo, porque siempre lo ha sido, reforzando el rol de la mujer humanizadora de monstruos una vez más. Ahora, que Fiona se transforme para ser un monstruo de tiempo completo, esa es la verdadera novedad, porque por primera vez vemos una historia donde el monstruo le enseña a la humana a aceptarse a sí misma, a aceptar su oscuridad, su monstruosidad. No es algo a lo que estamos acostumbrados. Por lo general, el monstruo aprende a ser aceptado por su amada. Aquí, el monstruo la ayuda a aceptar a ella lo que la sociedad no ve con buenos ojos. Lleva un poco a la inversa lo que hizo La Bella y la Bestia. Restauró el daño hecho por esa historia, la original. Y eso es algo que en 2004 se repetiría con una elegancia típica de los japoneses en El increíble castillo vagabundo. Howl es un brujo que se monstrifica. Es superficial y cree que nadie lo amará si deja de ser atractivo. Pero por el camino se enamora de Sophie, una chica que incluso en su cuerpo joven no era percibida como alguien atractiva. Y la versión con la que él convive la mayor parte del tiempo es la Sophie anciana, después de recibir un hechizo. Aunque su cuerpo ha cambiado, él puede ver más allá de la apariencia senil. Es la actitud de Sophie la que lo enamora, la forma en la que ella lo inspira a encontrar valentía dentro de sí. De nuevo,
ella lo hace sentir aceptado a él, Frankenstein otra vez. Y aunque Sophie no se convierte en un monstruo tal cual, sí que vive en un cuerpo que no le corresponde, lo que podría interpretarse como una deformidad debido a su ancianidad. Es gracias a Sophie que Holt se da cuenta de que puede amar a alguien sin importar su apariencia y que en la misma medida él también puede ser amado, incluso si ya no se percibe a sí mismo como atractivo. Ambas historias nos muestran cómo las parejas se ayudan mutuamente a aceptar esas partes de ellos que no son fáciles de digerir, no al menos hasta que las ven reflejadas en el otro, y ahí no les parecen malas. Finalmente se dan cuenta de que lo que percibían como defectos realmente no importa. Juntos pueden construir un entorno de aceptación absoluta, algo que ninguno de ellos había experimentado antes. Estas historias, y tal vez podríamos incluir Wicked, pero shh, sin spoilers, desafían la concepción tradicional del Monster Love, donde uno de los dos debe ser el monstruo y el otro debe ser el humano, que uno debe redimir o suavizar al otro. Lo que nos muestran esas historias es que el género del Monster Romance no debe seguir un camino preestablecido, que la humana no debe salvar al monstruo, que el monstruo no debe humanificarse, no para ser digno de amor. Al contrario, ambas historias, El Increíble Castillo Vagabundo y Shrek, hablan sobre una aceptación mutua de lo que es diferente, de las imperfecciones de ambos personajes y de cómo sus monstruosidades los unen, no los separan. Estas historias de amor entre personajes que comparten una monstruosidad en algún nivel, ya sea física, emocional o social, permiten explorar la noción de que todos tenemos nuestras propias sombras, defectos o partes de nosotros mismos que no encajan en las expectativas sociales. Lo que hace tan poderosas a estas historias es que ambas parejas aprenden a aceptarse tal cual como son, sin la necesidad de cambiar, entendiendo que el amor no depende de los estándares de belleza. Estas historias ofrecen una dinámica mucho más igualitaria, en la que ambos tienen un viaje por la aceptación propia, demostrando que a veces el monstruo más grande que enfrentamos es nuestra propia percepción de nosotros mismos y cómo aprendemos a aceptarnos a través del amor y la comprensión del otro. En lugar de una relación de rescate, es una relación de crecimiento compartido. Al final del día debería haber más historias así, porque al final de cuentas todos tenemos algo de monstruosidad dentro de nuestra humanidad. En resumen, el Monster Romance es un acto de rebeldía y liberación frente a las normas sociales, una celebración a lo diferente, una invitación a cuestionar las estructuras que definen el valor que pueden tener las relaciones. Nos recuerda que el amor en su forma más pura no busca convertir al otro en algo que no es, sino amarlo con toda su naturaleza, tal cual es, con todas sus complejidades y monstruosidades. Y al mismo tiempo, estas historias nos muestran en dónde nos encontramos como sociedad, a qué le tememos, qué deseamos y cuáles son nuestras frustraciones y prejuicios. Nos invitan a cuestionar cómo los miedos sociales se entrelazan con los deseos más profundos. Y es que, tal vez el miedo más real para algunos es que las mujeres prefieran acostarse con monstruos antes que hacerlo con hombres reales. Al menos en la actualidad, este tipo de historias parecen reflejar de manera más directa el desafiar las expectativas actuales de los estándares de la masculinidad y la sexualidad. Y así, el Monster Romance sigue abriendo puertas para que quizás algún día dejemos de ver al monstruo como lo otro y empecemos a verlo como una parte ineludible de nosotros, lo que amamos y lo que queremos llegar a ser. Y bueno, ese fue el video de hoy. Espero te haya gustado. Hacer este video me ha hecho cuestionarme muchas cosas respecto al romance, a los monstruos, a ver a los monstruos con otra perspectiva, porque yo soy como de que no quiero ver. Y ahora con esto he dicho como de, que los monstruos dicen demasiado de nuestra sociedad. Hablan de los miedos, pero no del miedo a lo feo, sino de los miedos a lo que está sucediendo. Yo sé que ya tenemos historias como Ex Machina, pero creo que se viene una nueva revolución de historias de gente enamorándose de inteligencia artificial. Aparte de Hair, ya un gran clásico. Creo que ese es uno de los siguientes pasos. Amor con androides, pero no sé cómo lo vayan a explorar. Es simplemente mi teoría. En fin, solo soy yo divagando. Espero este video te haya gustado, quedó bastante largo. Si este video te gustó, déjale un like, un comentario chido, suscríbete si no lo has hecho. Y por acá te estaré dejando mis redes sociales. Tengo TikTok, Instagram, Wattpad, Goodreads, Letterboxd, pero eso solo está en la descripción. En la descripción están todos los links para que vayas directamente. Y no me queda mucho más que decir, así que supongo que nos veremos en otro video. Bye bye, nos vemos en otro video, estoy muy cansada.